Hola a todos mis queridos seguidores. Sé que ha pasado un buen tiempo desde que les traje un nuevo capítulo de este fanfic Fate. No olvidar que esta historia no me pertenece, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original Tolfan por crear este fanfic. Y pedirles que dejen su like junto a un comentario de qué les pareció, les agradecería ya que me motivan a seguir a traerles este tipo de contenido. Ahora sí comencemos con el video. Capítulo 77. Comparar. No soy dueño de Fed/Stenag y esas cosas. Oh. Eran las 10 menos cuarto de la noche cuando se reunieron al pie del monte Enso. Como era invierno, ya llevaba unas horas de oscuridad. Curiosamente había sido un viaje silencioso y sin incidentes. Para la mayoría de los demás magos o miembros del mundo iluminado por la luna, podría haber sido diferente. Ya era bien sabido que la capacidad de Archer para identificar oponentes a distancia, de día o de noche, era de pocos rivales. Por lo que era casi previsible que cualquiera de su grupo hubiera tenido al menos un encuentro cercano con el extremo equivocado de una flecha, una espada o un Noble Phantasm en el camino. Sin embargo, el suyo no era un conjunto convencional. ¿Algún problema?, preguntó Zirou al grupo del subdirector mientras ella, Basset y Guave se abrían paso entre los árboles hacia el claro. Lance, sin duda, aún conservaba su forma espiritual. Nadie se percató de cómo flexionaba la mano derecha para abrirla y cerrarla. Un vistazo rápido tras su abrigo reveló el brillo de más de un arma familiar y aterradora guardada. El adolescente no estaba bromeando. Ninguno. La taumaturgia del viento de Lord Bartholomew nos ocultó excepcionalmente, respondió Guave. Veo que tú también estás libre de agujeros. Zirou levantó una mano y, como un croupier haciendo una broma, una daga apareció en sus dedos antes de hacerla girar y deslizarse por sus nudillos. Carnvendan. Oculta a su usuario en las sombras mientras lo sostiene. Ese es tu juguete, ¿verdad, Saber? Lance apareció con una sonrisa burlona. ¿Quién iba a pensar que alguien tan formal y aburrido como tú tendría algo tan divertido? Sin duda es menos notable que tu habilidad en cualquier campo de hechicería meticulosa, y mucho menos en runas, refutó Saber sin esfuerzo. Duro. Justo, pero duro. Lance retrocedió con ironía. No creo que Archer estuviera afuera, y mucho menos que nos disparara desde la montaña. Zirou frunció el ceño. No puedo ver tan lejos como él, pero no vi rastro alguno de él en los puntos donde tendría mejor visibilidad de cualquiera que se acercara. Incluso si no hubiera disparado, al menos estaría preparado para un ataque contundente por si acaso, si estuviera en su posición. ¿Qué tan seguro estás? Guave frunció el ceño, no le gustó cómo sonaba eso. ¿Considerando que ninguno de nosotros tuvo problemas para llegar aquí? Casi por completo. Con lo que tiene en reserva, con razón, uno de nosotros debería haber resultado herido, o incluso presionado, a estas alturas. No es que haya el mismo número de sirvientes que de maestros entre nosotros. Zirou hizo una mueca. No le gustaba atribuirle ningún mérito a Archer, pero tampoco era de los que subestimaban a sus enemigos. Archer era demasiado bueno y experimentado como para dejar escapar un blanco fácil si podía evitarlo, y la idea de que todos hubieran llegado tan lejos sin ser detectados era simplemente ridícula. Estaba clarísimo que Archer nunca tuvo la intención de luchar contra ellos fuera de la montaña, donde tenía una clara ventaja. El enfrentamiento final sería dentro, donde les llevaba una ventaja completamente distinta. Estaba menos ansioso por ver lo que había en las cuevas que antes, si es que eso era posible. ¿Qué acción has decidido? Lorelei dejó de bromear y miró a Zirou con escrutinio. Antes de separarse, Zirou había trazado varios planes de ataque dada su situación, que iban desde alto riesgo, alta recompensa, consecuencias moderadas, hasta riesgo ridículamente alto, recompensa excepcionalmente alta, bajas consecuencias, hasta riesgo bajo, recompensa moderada, consecuencias masivas. Para contextualizar, ese último fue simplemente Saber Excalibur atacando la montaña y destruyendo todo lo que había debajo. Y algunos grupos aún lo estaban considerando seriamente. ¿Cuál crees?, suspiró Rin desde la barrera. Eligió al suicida desquiciado. Claro que sí.
Wabe negó con la cabeza mientras Basset soltaba una breve risita y se encogía de hombros como diciendo que se le va a hacer. ¿Y crees que este enfoque tendrá las mayores probabilidades de éxito? Lorelei no se inmutó al oír la noticia. Dadas las circunstancias. Cyril suspiró antes de mirar a su lado, hacia la ladera de la montaña. O mejor dicho, la entrada oculta a las cuevas del monte Enso. La entrada oculta donde una docena de apéndices con forma de cinta de color carmesí y negro intenso se disparaban como serpientes hacia la pequeña multitud que se encontraba a menos de 10 metros de distancia. Rin preparó sus gemas. Lance y Saber tomaron sus espadas. Basset levantó los puños. Lorelei palpó su fusta. Wabe se preparó para huir. Eso fue todo lo que pudieron hacer mientras Cyril se burlaba mientras manifestaba y disparaba una espada por cinta, empalándolas y clavándolas a la piedra y la tierra alrededor de la cueva. Como puedes ver, dijo Cyril a medias, asaltar la montaña con tácticas convencionales sería desaconsejable en este momento. La razón por la que Rin se había estado quejando del plan de ataque decidido por Cyril era simple. La fuerza de ataque estaba formada por Cyril, Lorelei, Basset y Rin. Y nadie más. Lo que significaba que los sirvientes debían quedarse afuera. Una idea absolutamente suicida en circunstancias normales. Desafortunadamente, en un espacio cerrado absolutamente plagado de una sustancia que puede absorber casi instantáneamente o incluso matar a los servants en general, las circunstancias normales eran pocas. Wabe frunció el ceño un instante, observando las cintas azotadas por las espadas. Que él supiera, la magia elemental de Sakura debería ser capaz de absorber incluso objetos trazados con la misma facilidad que los servants. Que los hacía, tan. Eso fue brillante. ¿Son esas las llaves negras? Rin parpadeó con incredulidad, aunque nadie podía culparla. Después de todo, lo último que la mayoría esperaba era que los apéndices, capaces de superar a los sirvientes y fantasmas nobles, fueran indefensos contra algunos de los armamentos más anticuados y especializados de la Iglesia. Ridículamente peligrosos en manos de un ejecutor, sí, pero verlos hoy en día era como llevar una pistola de chispa a un tiroteo. Eran, en el mejor de los casos, un arma de mano para la mayoría de los ejecutores, salvo para aquellos más dedicados a su uso, lo que irónicamente incluía a Kotomine. Los poderes de Matou están estrechamente vinculados a las sombras. Las llaves son instrumentos espirituales que pueden inmovilizar a las sombras y a sus usuarios al ser empaladas. Wabe se burló, casi sin creer lo que veía. Había pasado años con Kiritsugu y Sidious intentando encontrar la manera de lidiar con los poderes de Sakura si se descontrolaba, y la respuesta estaba prácticamente a la vista de todos todo el tiempo. ¿Cuándo lo descubriste? Cyril negó con la cabeza. Pasé casi 5 años con Sakura leyendo las notas de Kiritsugu. ¿Crees que no iba a probar todas las opciones posibles después de lo que aprendí por si acaso el mundo se desmoronaba? Demonios, Souken prácticamente me lo animó por si acaso algún día pudiera usar la información cuando descubriera lo que hacíamos. En cuanto a cuándo, creo que fue a mitad de mi primer año. Me crucé con Kotomine por pura casualidad cuando salía de un restaurante y se me ocurrió la idea al recordar que usaba llaves negras. Funcionó y simplemente seguí adelante. Con razón Souken te mantuvo cerca a pesar del riesgo que representabas, dijo Rin con seriedad. A menos que ocurriera otro milagro y Kirei se uniera a Souken, no había nadie en Fuyuki que tuviera la menor esperanza de mantener a raya a Sakura si se descontrolaba, aparte de Shiro. Tengo ese efecto en la gente. Había un dejo de diversión en el tono de Shiro, pero cualquier frivolidad que pudiera haber generado se desvaneció en cuanto alguien vio al subdirector fruncir el ceño y menospreciar al culpable en cuestión. Lo cual, para ser justos, era bien merecido. Él también tenía ese efecto en ella, y no estaba particularmente contenta con ello. Por muy informativo que sea esto, estamos perdiendo el tiempo, intervino Wabe. Tiene razón. Dejemos de posponerlo. Si hay alguna otra cuestión de orden o modificación antes de ejecutar el plan, la haremos ahora. Saber se cruzó de brazos. Shiro suspiró y asintió. El sudario carmesí le envolvió la cabeza.
Wedranaa, Saber y Lance te protegerán y te ayudarán en tu parte del plan. Además, caminó hacia una parte de la ladera de la montaña donde había una roca inusualmente plana, de casi 2 metros de radio, que se alzaba vertical. Sin tener ni idea de lo que estaba pensando, el adolescente materializó una llave negra y la clavó en el centro de la piedra. Rastreo. Activado. A continuación, apoyó la mano sobre la piedra y alteró la superficie penetrada. En cuestión de segundos, se grabó un círculo perfecto, con la espada en el centro. El círculo invoca el paralelo de gradiente. Usa copias de las llaves para suplantar el plan original. Llaves negras para E. Eso podría funcionar, pero hay discrepancias. Veré qué puedo hacer. Son sacramentos de la Iglesia, no códigos místicos estándar. Lo ideal sería contar con un miembro de la Iglesia para esto. Wabe frunció el ceño, pensativo, al comprender lo que estaba pasando. Te las arreglarás. Saber te dirá dónde está el núcleo del montaje después de que nos vayamos. Wabe sacó un puro del bolsillo y lo encendió. Ya veo que me ocultas algo por lo que te voy a reprender más tarde. Lo espero con ansias. Zirou se giró hacia Saber y Lance. Manténganlo a salvo. Guarda algo de diversión para nosotros, dijo Lance con una sonrisa burlona. Saber se permitió poner los ojos en blanco, pero asintió de todos modos. Espero que permanezcas consciente después de que este asunto concluya. Por una vez. El segundo asesino de magos sacudió la cabeza y se giró hacia la entrada de la cueva oculta, sin molestarse en ver si sus conspiradores estaban con él o en comprobar quién se reía a sus costas. El buen humor no iba a durar mucho. Mejor dejar que todos lo disfrutaran. Terminemos con esto de una vez. ¡Oh! Parece que finalmente comenzaron a moverse, comentó Irisbiel, sentada en una roca y pateando sus piernas como una niña. Habría sido mejor para nosotros que hubieran esperado un poco más, pero supongo que era de esperar. Archer, distraídamente, le respondió complaciendo su comportamiento mientras observaba la monstruosidad palpitante que era el Gran Grial en el núcleo del sistema del Grial. Sakura no estaba siendo utilizada como el Grial menor, y aún había un poco más de maná equivalente a 4 sirvientes en el sistema en ese momento, pero eso no le restó valor a la abominación que tomaba forma. Lo único que realmente significaba era que el horror que tenía frente a él probablemente acabaría con una parte de la población de Japón en lugar de la del planeta. ¿Estás seguro de que fue una buena idea dejar que se acercaran tanto desde el principio?, preguntó Iri con curiosidad. Eres un arquero. Podrías al menos haber eliminado al maestro de Lance o haber lisiado a algunos de los demás. Dudo que te hubieras perdido de vista a todos acercándose en todo este tiempo. Emilia suspiró. Podría haberlo hecho, pero me habría dejado expuesta a los demás para contraatacar en cuanto lo hiciera. Bastaría con un solo hechizo de comando para que Saber, saltar, cruzara mi alcance de un solo salto y estaría acabada. Fufu. Por tu tono, parece otra experiencia personal agridulce tuya, se burló Irisbiel. La expresión del contraguardián se endureció ante el desliz. ¿Y entonces? ¿Están todos apresurándose como toros descerebrados? No. Sorprendentemente, Zirou está guiando al subdirector, al ejecutor y a la pequeña Rin solos por las cuevas, mientras Lance y Saber se quedan afuera con Wabe. Todavía me cuesta creer que ese chico haya crecido tanto. Negó con la cabeza. Parece que temen que nuestra querida Sakura atrape a los servants. Fingieron ignorar la mancha de ébano y negro de cintas y el espacio imaginario, simplemente permaneciendo en silencio cerca. Reader, en forma espiritual, estaba igual de cerca, cerniéndose sobre su maestro con protección, lista para una última resistencia suicida si era necesario. Insensatos, suspiró Archer. Maldita sea si se fueron con sirvientes, pero maldita sea si no lo hacen también. El hecho de que se movieran tan rápido y sin dudarlo solo subraya su confianza equivocada. Dices eso, pero no te sorprende en lo más mínimo. Me pregunto si Kiritsugu también te enseñó accidentalmente a tener problemas para expresar tus sentimientos sinceros.
Finalmente, Archer se giró para mirar a la mujer con enojo. Compararme constantemente con el hombre que destrozó nuestros destinos no es precisamente encantador. Es lo que una madre y el amor hacen, Ciro. Lamento no poder evitarlo. Su casi madre adoptiva sonrió sin pudor. Ya no falta mucho para que tu deseo se cumpla. Podríamos matar a Ryder ahora mismo y casi habríamos terminado, pero aún deseas hacerlo a lo largo. No se sabe cómo reaccionaría Sakura si hiciéramos eso. Es más fuerte de lo que esperaba. Tú mismo lo dijiste, te está costando mucho mantenerla bajo control. No hay necesidad de agitarla más cuando hay otros recursos disponibles. Fufu. Si así es como quieres jugar, me parece bien. Siempre y cuando se cumpla tu deseo. La doncella de blanco y negro rió entre dientes, como si tratara con condescendencia a su hijo por decir una mentira obvia. Aunque, para empezar, no es que no tengamos muchas alternativas. Oh. Está sorprendentemente a gusto. Wabe se encogió de hombros con indiferencia ante la declaración de saber mientras se sentaba en una roca y escribía algunos cálculos en un blog. Ha sido una década curiosa entre guerras. Tuve que madurar o morir en el intento. Estoy seguro de que muchos de tus parientes pueden identificarse con esos sentimientos. Saber contuvo una risa seca y amarga. Mis parientes rara vez pisaron el terreno donde podría originarse el fin del mundo. Y mucho menos contribuyeron a detenerlo. Aplaudo la confianza y el autocontrol, pero hablo con cierto orgullo. El rey de los conquistadores no nos dejaría oír el final si te oyera hablar así. El señor se estremeció y levantó la vista brevemente para mirarla con enfado. No porque mencionara a Ryder, sino porque tenía razón. Quizás, pero no soy un guerrero como tú. Experimentado, sí, pero he aprendido que es mejor mantener la cabeza fría hasta que gane la batalla y concluya mi misión. Rayos. ¿A qué eres un rayo de sol? Lance apareció cerca, tocando el grabado de Zirou y cogiendo una copia de la llave negra. Se nota que eres de los que arman un infierno en cuanto te tomas la tercera copa. En cuarto lugar. Intento controlarme, y ya sabes lo noble que es con el alcohol y las fiestas. Wabe se permitió sonreír secamente. No ayuda que también sea profesor. Uf. Ahora estoy reviviendo mis propias pesadillas de cuando mi maestro se tomó 5 de más. Prefiero luchar contra Berserker que lidiar con eso otra vez. El irlandés negó con la cabeza para aclarar sus ideas. ¿Y bien? ¿A dónde va este? Vamos a adaptar el sistema alquímico de la Cábala, incorporando influencias del Antiguo Testamento para obtener resultados óptimos, así que... Wabe hizo una pausa al ver que los sirvientes lo miraban antes de negar con la cabeza. A veces le costaba dejar de dar conferencias, incluso cuando el caos absoluto se avecinaba. En cambio, simplemente pasó una página de su blog, anotó algunas instrucciones e imágenes, la arrancó y se la entregó a Lance. Será demasiado largo de explicar. Simplemente apuñálalos en estos puntos generales del perímetro. Son instrucciones de mi tipo. Vuelvo enseguida. Eres un maestro realmente dedicado. Merlín podría haber aprendido un par de cosas de ti. Saber observó cómo el irlandés saltaba y desaparecía tras la línea de árboles. Merlín tenía más a su favor que una simple ocupación interesante. Wabe ya había vuelto a sus cálculos. En cuanto a poder y versatilidad de los magos, soy, como mucho, de segunda categoría. Puedo analizar la hechicería cuanto quiera, pero soy incapaz de hacer mucho solo con lo que puedo deducir. Te das muy poco crédito. Zirou no te habría aceptado si hubiera pensado que serías una carga. Valora tu perspicacia, igual que en Fuyuki valoraron la suya durante la guerra, reprendió Saber, reconociendo la falta de confianza en sí mismo del hombre, presente desde la Cuarta Guerra. Wabe ciertamente había madurado, pero había convertido la aceptación de su debilidad en un escudo tras el cual esconderse casi con orgullo. Probablemente por necesidad, debido a la política de su situación, pero aún así era algo que sin duda habría enfadado al rey de los conquistadores si hubiera estado presente para verlo. No es mi perspicacia lo que considero deficiente ni una posible desventaja, rey de los caballeros, sino simplemente mi debilidad general.
Mi capacidad física, talentosa y taumatúrgica es mediocre incluso para los estándares modernos, así que debo adaptarme, o seré barrido como tantos otros, con mi intelecto y perspicacia. Simplemente soy más apto para ello que la mayoría. Wabe no se molestó en levantar la vista mientras seguía concentrado en sus cálculos. No te preocupes, Saber. Aunque lo que dije es despectivo, si realmente hubiera creído que sería una desventaja para este desastre, me habría negado rotundamente a venir. Y sin embargo, aquí estás entre leyendas y reyes, como un igual. Se podría decir que solo eso te hace destacar entre nosotros, insistió Saber. MMM. Ahora sí que puedo creer que Ryder esté de acuerdo contigo sin ninguna tontería molesta. Wabe sonrió con suficiencia. Mientras te palmea la espalda, sin duda, bromeó el rey de los caballeros, recordando cómo Wabe solía ser literalmente arrojado una pequeña distancia cada vez que el rey de los conquistadores le daba a su pequeño maestro sus habituales muestras físicas de aliento. La sonrisa de Wabe se desvaneció. Una década después, aún dudaba que pudiera mantenerse en pie si Ryder le repetía la hazaña. Demonios, prácticamente podía sentir los impactos en la espalda y el dolor fantasmal resonando en su cuerpo. Podría prescindir de eso si fuera posible. Saber se permitió disfrutar de la pequeña victoria sobre el joven Lord antes de volver su atención a la montaña. ¿Hay algún problema todavía? No. Negó con la cabeza, viendo a través de los ojos de su maestro como más de una docena de cintas negras, fundiéndose casi a la perfección con las sombras de la cueva, se clavaban en las paredes de piedra con gran destreza y sin esfuerzo. El asalto no logró frenar en lo más mínimo a los 4 magos que se adentraban rápidamente en el sistema. «Estás preocupado», concluyó Wabe. «Como debía. Permito que mi amo atraviese territorio enemigo peligroso sin la ayuda de un sirviente. Si hubiera sido cualquier otra persona, estaría allí con él, sin importar el riesgo». Esto demostraba cuánto confiaba Saber en las deducciones de Zirou, creyendo en su palabra antes que en sus propios instintos. Por mucho que se burlara de que aún le quedaba mucho por aprender antes de ser reconocido como escudero, o de la gran diferencia que lo separaba de una servante primera clase como ella, la realidad era innegable: Zirou era fuerte. Lo suficiente como para confiar en su palabra y no ignorar sus espadas. Considero que su confianza es a la vez fundada y errónea. Wabe volvió a sus notas y continuó con sus cálculos. «Hablas de los demás con él», dijo Saber, conectando los puntos. «Aunque coincido en que los maestros de Archer y Lance son talentosos, no puedo confiar tanto en su desempeño por lo que he presenciado». El señor rió. «Empiezo a entender por qué Zirou está tan ansioso por ganarse tu aprobación. Tu nivel es insultantemente alto, rey de los caballeros. O mejor dicho, tal vez sea solo una prueba más de lo mucho que ha caído en estos tiempos, pero me equivoco. Tu enfoque en tu maestro ha llevado a un descuido, rey de los caballeros». Continúa, le permitió a Wabe intentar calmar sus preocupaciones. Wabe no levantó la vista de sus papeles. Hay juegos que simulan este tipo de cosas. Simulaciones de fantasía, juegos de rol y similares. Zirou es un explorador, y además, con una gran variedad de habilidades y trucos mucho más potentes de lo esperado para alguien de su nivel. Aprendiz de todo, maestro de nada, pero con el equipo más avanzado para casi cualquier situación. Largo alcance. Corto alcance. Apoyo. Detección y desarme de trampas. Exploración. El único rol real que no puede desempeñar adecuadamente sobre la marcha es el de sanador y discernimiento de hechizos, el primero que supongo que la señorita Tosaka cumplirá en esta excursión con sus gemas. En circunstancias normales, sin duda actuaría como una maga adecuada y completa. Talentosa y hábil, sin duda, en todo tipo de campos debido a sus múltiples elementos, pero un poco inexperta en combate real y especialización como para ser una luchadora de primera línea en la situación actual. Si hubiera poseído la espada de Selrech, sería otra historia, pero por ahora es más adecuada como unidad de apoyo. Saber frunció el ceño mientras continuaba. Basset es una guerrera. La unidad de primera línea. Recibe daño y lo inflige. Un rol simple, pero necesario en las configuraciones tradicionales.
Su experiencia, su ropa mejorada y su fuerza le permiten arrasar con la hechicería más improvisada sin esfuerzo, pero su arma secreta, Fragarach, la convierte en una asesina de jefes oculta si no se le combate adecuadamente. No entiendo a qué te refieres, dijo Saber, sacudiendo la cabeza. Wabe sonrió con suficiencia. El subdirector es el punto. Zero tiene trucos y versatilidad para golpear a alguien de mayor categoría. Al igual que Basset. Tosaka es un apoyo adecuado. Pero Lorelei Bartomejoy. Oh. Es uno de los pocos monstruos con forma humana que puede luchar a la par con los misterios y pesadillas que igualan a los sirvientes en este mundo. Un personaje tramposo de clase única con estadísticas injustas que hacen que la mayoría de las partidas sean inútiles en cuanto aparece en el tablero, simplemente porque destruye todo lo que se cruza en su camino. En cuanto a las unidades invitadas sorpresa que se unen a un grupo de asalto, sería difícil encontrar una unidad con más poder puro que ella en el bando de la humanidad. ¿Y lo mejor de todo? Entidades hostiles se acercan. Ese monstruo perfeccionista ha estado haciendo alarde de Zero durante los últimos 5 años como su arma secreta no oficial contra los apóstoles muertos. Aunque haya estado guardando secretos, ella ya sabe cómo lucha y cómo maximizar los resultados el día que finalmente trabajaron juntos para derrotar a uno de esos monstruos. Brazo derecho. Zero gritó al entrar en la enorme caverna de al menos 100 metros de radio. Algo tan grande no debería haber cabido bajo el monte Enso, al menos además de la caverna que albergaba el Gran Grial, pero con la cantidad de energía mágica que se estaba desplegando en esta etapa del juego. No sería sorprendente que distorsionara el espacio y las dimensiones de la red de cuevas. Cerca del otro lado del espacio se encontraba lo que solo podía llamarse una estatua armada de 10 metros de altura. Modelada como una joven, la autómata enmascarada de marfil estaba ataviada con armamento de bronce y oro, como si parte de su ropa estuviera hecha de murallas de un castillo. Atados a sus brazos había lo que parecían cañones de mosquete forrados con cuchillas reutilizadas de equipos eléctricos antiguos, dado que dichas cuchillas brillaban con suficiente maná y descargaban electricidad pasivamente cada milisegundo. Sin embargo, lo más notable del monstruo eran las venas carmesí y negras que llegaban hasta sus piernas y pulsaban por todo su cuerpo como un sistema circulatorio secundario que contrastaba con su marco mayoritariamente blanco. Cuando más tarde se les preguntó al respecto, Zero y Rin admitirían que si no fuera por la diferencia de tamaño, considerarían que era una vista más impresionante que la transformación del castillo de Fina. No se necesitaba más información. Se movían como una máquina. Activando la segunda etapa de combate proto. Rin se quedó atrás para cubrirse. No estaba preparada para esta pelea. Zero se lanzó hacia adelante, cruzando 50 metros en un segundo mientras Basset y Lorelei se lanzaban a ambos lados de la cueva. Al final de ese segundo, se había derrumbado sobre una rodilla, con el arco en una mano y la copia preparada de Balmung en la otra. La gema que sostenía ya estaba expuesta, y el éter puro estaba a punto de explotar a su alrededor. El aire en la cueva se estremeció y vibró con poder. Alerta. Éter puro armado detectado. Valor de amenaza de la oposición reajustado a su nivel de prioridad. Se ha ejecutado una anulación de emergencia para maximizar la potencia ofensiva. Se identifica al objetivo como el 10º actual. El flequillo del dios artificial se levantó como si estuviera en una bisagra mientras apuntaba sus brazos hacia Zero, revelando que el diseño aparentemente superfluo tenía un propósito ya que la parte inferior del cabello exponía grabados masivos como circuitos que ya estaban canalizando aún más energía a la superficie. El poder saturó rápidamente la caverna a medida que la carrera para ser el primero en atacar se hizo evidente para todos los lados. Y a pesar de que Zero fue el que aumentó la intensidad de la situación en el segundo que llegó a la cueva, armándose con su ataque más fuerte y desenvainando primero, fue el brazo derecho de Meron Solomon el que alcanzó su carga máxima primero y desató un destello desastroso y cegador que... Fragarach. Grieta. Oh. Mi brazo derecho es un idiota. Merem se sentó frente a los magos y los sirvientes. Es como tener una hija adolescente consentida con la capacidad de atención de un ghoul. Pero no se equivoquen,
es increíblemente poderoso y está diseñado específicamente para la batalla. Hace lo que le ordeno inicialmente y luego lo ignora todo antes de alejarse hasta que pueda atraparlo de nuevo. Hay una razón por la que solo lo uso para combates importantes, y no es por los altos niveles de daño a la propiedad cuando lo uso. A un lado, el brazo izquierdo de Merim miraba hacia otro lado con inocencia, sin querer echar más leña al fuego. Sin duda, había varias historias que respaldaban la afirmación del vampiro y su enfado. Por suerte, o mejor dicho, por desgracia, no fue él quien creó sus diseños, armas y trucos. Fui yo. Así que escuchen atentamente si no quieren perder demasiado tiempo y energía lidiando con mi brazo para evitar el fin del mundo. ¡Oh! El brazo derecho de Merim era diferente de sus otras extremidades en el sentido de que había pasado por varias iteraciones, siendo modelado y preparado para una guerra genuina y actualizado con los tiempos. La versión actual se había elaborado durante el mandato de Merim como miembro de la Iglesia, por lo que una buena parte de sus armamentos y defensas se hicieron teniendo en cuenta los recursos y activos del Vaticano. Y si se creía en los comentarios casuales de Merim, tal vez se habían incluido 3 o 4 piezas de tecnología fuera de lugar de Atlas en la mezcla. Todo lo cual no significó nada ya que la causalidad se revirtió en el momento en que lanzó su contraataque total contra Zero, teniendo su cráneo escultural literalmente partido por la mitad por un noble fantasma de Rangua con la forma de un hacha de batalla a la velocidad de la luz. Y aún así, a pesar de que sus dedos literalmente ardían y se entumecían por el abrumador poder en sus manos, Zero no soltó la flecha todavía. Unidad de procesamiento central primaria dañada. Peligro inminente. Activando unidades de procesamiento secundarias y desmontando la carrocería. Casi de inmediato, un coro de crujidos y chasquidos y el silbido del aire presurizado escapando resonaron en la cámara mientras el gigante mecánico se deshacía como un enorme robot Sentai, sus brazos, piernas y partes de su torso salían volando en todas direcciones para minimizar cuánto sería golpeado por el ataque de Zero mientras de alguna manera permanecía en el aire en el proceso. Esta era la parte que solía afectar a la mayoría de las víctimas que tenían la desgracia de enfrentarse al brazo derecho de Merim. En circunstancias normales, solo llegaba a esta etapa tras haber recibido una cantidad excepcional de daño tras una pelea extensa y prolongada. La idea de que cada una de sus partes, terriblemente sobrearmadas, pudiera actuar independientemente, aunque en retrospectiva no fuera tan sorprendente, solía llegar demasiado tarde para que la mayoría de los combatientes exhaustos reaccionaran a tiempo antes de que todo se desmoronara en 7 o 12 direcciones diferentes. En forma de municiones de artillería y hechizos de diferente calidad. Generalmente. Vicedirector. Por lo general, el enemigo no estaba advertido sobre esto. No me hables en ese tono, perro. Ten en cuenta a quién le estás hablando. Por lo general, el enemigo no ha infligido daño crítico durante los primeros segundos de batalla y estaba preparado para un golpe final literalmente abrumador. Crujido. Fue como si un agujero negro se hubiera manifestado justo frente al objetivo. Una fuerza abrumadora de tiempo, espacio y viento se concentró en un solo punto, atrayendo las partes que escapaban del brazo derecho de Merim antes de que pudieran siquiera terminar de calcular sus patrones de contraataque, impidiéndoles a todos escapar de la devastación que se avecinaba. Por lo general, el enemigo no tiene a Lorelei Bartomeu Joy en sus filas. Error. Error. Singularidad gravitacional detectada. Imposible desenganchar. Peligro. Peligro. Maldita sea, maestro. ¿Por qué dejaste que esto pasara? Esta cosa negra es asquerosa y me está ensuciando. Solo puedo luchar al 50% con esta basura dentro. ¿Por qué no pudiste marcar a esa rata engreída? Con la cabeza cortada en dos, la máscara sobre el rostro del falso dios se cayó, revelando un pintoresco rostro de mujer joven arrugado por una frustración infantil, aunque aparentemente no afectado por el hecho de que estaba dividido en dos por la mitad. Las condiciones estaban establecidas. Bálsamo. ¡Qué primera impresión tan terrible! No quería conocer a mi nuevo hermanito así. Auge. Todo se volvió blanco cuando la mitad de la cueva fue literalmente destruida en éter puro,
y si el grial no hubiera cubierto esencialmente la totalidad del interior de la montaña con su influencia. Habría habido una preocupación genuina de que el monumento colapsará justo encima de todos en lugar de simplemente sacudir todo como si estuvieran en el centro de un terremoto masivo. Fue solo debido a ese caos que el grupo de 4 magos no logró avanzar todavía, a pesar de que habían cerrado y abrumado a una entidad a la par de algunos de los ancestros apóstoles muertos más débiles en menos de medio minuto. Sin embargo, en lugar de esperar a que se asentaran los escombros, alguien del grupo tuvo otras ideas. Ya basta. Estamos perdiendo el tiempo. Con un movimiento de su fusta, la nube de polvo se aplastó hasta el suelo. Otro elegante gesto apartó la piedra volcada que se interponía en su camino hacia un lado, dejándoles a todos un camino despejado hacia el otro lado de las cámaras. No había ninguna señal ni indicio del títere de guerra de 10 metros de altura con el que acababan de encontrarse. Algo. Basset se giró hacia Zero, consciente de que poseía las mejores habilidades sensoriales no tradicionales. Sin duda, la subdirectora ya había explorado el futuro con sus misterios del viento. Él negó con la cabeza. No. Vámonos. Rin, ven. Rin salió del fondo de la cueva con cautela, dirigiendo a Zero una mirada que indicaba claramente que iba a recordar algo divertido para más tarde. Entonces, ¿cuándo ibas a decirnos? Chasquido. Brillo. Un destello de una hoja de acero pasó junto a su cabeza y atravesó otra cinta negra que estaba a punto de apuñalar a la niña por detrás. Date prisa. El asesino la interrumpió antes de que pudiera terminar la frase y se adentró a toda prisa en las profundidades de la montaña, tanto por su propio bien como por el de ella, al ver que el subdirector seguía al alcance del oído de todos. Cuanto menos le recordaran a la mujer que él formaba parte de las filas de los vampiros, mejor. Eso, y en lo que a Zero respectaba, ya tenía suficientes hermanas mayores dementes en su vida. Realmente no necesitaba más y podía evitarlo. A pesar de sus esfuerzos, eso no impidió que Basset y Rin compartieran un intercambio silencioso de diversión, prácticamente garantizando que sin duda se enteraría de esto más tarde para el entretenimiento de todos los demás. Él realmente cambia cuando entra en la zona así, le susurró Rin a Basset, disfrutando de su vergüenza. Corrió hacia adelante para no escuchar más, por su propio bien. ¡Oh! Irisbiel parpadeó con aire de búho mientras los intrusos avanzaban, sin anticipar lo que acababa de presenciar a través del hechizo de clarividencia que atravesaba la montaña. Bueno. Eso fue inesperadamente rápido. Ni siquiera tenían un sirviente. Supongo que así es enfrentarse a la élite de la era moderna. Es a la vez enriquecedor y frustrante. Si vas a quejarte, échale la culpa al vampiro por hacer un familiar de mala calidad. Nos facilitará las cosas si nos preguntan después, aconsejó Archer con desgana. Y lo más importante, ¿nos beneficiamos de la forma que realmente importa? Sí. Aunque ese familiar mecánico gigante que robamos no es un servant, comparte suficientes similitudes con ellos como para que el grial pueda usar su esencia como poder. Irisbiel titubeó al volver al tema. En cuanto a la taumaturgia usada para derrotarlo. Ambos sirvientes miraron hacia un lado para ver la masa parecida a una medusa que era Sakura comenzar a hincharse. Los reflejos carmesí que se extendían desde ella brillaban erráticamente mientras se extendía hacia Marjata y el Gran Grial. Bueno, por muy capaz que sea Sakura, me temo que hay pocos componentes del propio sistema del Gran Grial que sean capaces de procesar y utilizar el éter verdadero en cantidades sustanciales. ¿Será un problema? Por suerte, desvié la mayor parte del éter verdadero del sistema del Grial hacia las líneas ley antes de que pudieran ser un problema. Desafortunadamente, eso significa que tenemos menos y necesitamos más tiempo del previsto para terminar las cosas. Nuestros invitados están llegando más rápido de lo esperado. Irisbiel suspiró como una ama de casa preocupada, llevándose la mano a la mejilla. ¿Y cuándo exactamente vas a sacar tus cartas ocultas? Archer no se lo creyó ni un ápice. ¿O ibas a sugerir que usáramos a Rider después? La caverna estaba ominosamente silenciosa. Fufufu. De verdad era tan obvio,
exclamó Pretender primero, riendo sin pudor. Estuviste aquí días antes de que te encontraran. Débil o no, no te quedaste de brazos cruzados todo el tiempo. Supongo que fue una tontería suponer que todos creerían tener tanta suerte. Al menos podrías haber seguido el juego y fingido sorpresa. ¿Y cuánto tiempo lo habrías alargado si hubiera hecho eso? ¡Ja! El sirviente corrupto suspiró abatido, abandonando la discusión. A veces es como hablar con Kiritsugu. Hablando de... No te preocupes. La verdad, si viviéramos y yo tuviera un cuerpo medianamente normal, te saldrían arrugas antes que a mí con lo nervioso que estás. Irisbiel lo despidió con un gesto. Deberías saber que no deberías dar por sentado que me olvidaré de tu padre. Relájate. Oh. Me preparé para él tanto como lo hice para los demás. Los caminos restantes hacia el Gran Grial estaban completamente en silencio. O bien estaban bloqueados por la esencia de Angra Mainyu, o bien estaban derrumbados, o eran tan apartados, largos o difíciles de transitar que no tenía sentido obstruirlos. La luz era mínima en el mejor de los casos, si es que existía, solo el resplandor del maná creciente en el sistema y los reflejos carmesí de las cintas de Sakura apenas iluminaban el camino para el ojo inexperto. El sonido en sí mismo parecía ser un lujo evitado, ya que los ecos ocasionales de batallas sobrenaturales y los susurros de crecientes maldiciones parecían perturbar el silencio. Si un humano normal hubiera estado presente para compararlo, habría preferido estar atrapado en una tumba antes que en este lugar embrujado. Y sin embargo, en uno de esos caminos tortuosos que parecían conducir al mismo infierno. Golpe sordo. Una tosca daga cuya única característica destacable sería su hoja de metal oscurecido que se integraba sin esfuerzo en la oscuridad empaló el suelo de uno de los principales caminos que aún quedaban. Muéstrate, asesino de la Quinta Guerra. Tu nivel de ocultación de presencia no funcionará con nosotros. 1 segundo. 5 segundos. 10 segundos. El silencio prolongado en sí mismo parecía ejercer una presión antinatural en la caverna llena de estalactitas y estalagmitas irregulares, hasta el punto que un humano normal se habría desmayado si no hubiera sufrido un ataque cardíaco por el estrés. Y entonces Kiritsugu apareció sin hacer ruido detrás de una de las torres, su abrigo y capucha cubrían sus rasgos salvo la mitad inferior de su cara. Estoy aquí para hablar con mi esposa y mi hijo. No había emoción ni inflexión en su tono. Solo un hecho insulso. Fue una declaración simple con un ultimátum simple, o ayudas si vives, o no ayudas si mueres. Estamos aquí a petición suya. Si la entrada de Kiritsugu no existía, la de la otra parte era similar a un vacío móvil, que de alguna manera absorbía la poca vida y sonido que había a su alrededor y lo dejaba muerto. Vestida de negro, con la piel bronceada y una pigmentación tan oscura que se confundía con las sombras incluso sin habilidad, apareció una mujer con una máscara de calavera y una coleta alta. Lo único que parecía claramente extraño en ella eran las brillantes venas rojas que cubrían su piel visible, latiendo un fluido contaminado por su cuerpo con la misma facilidad que la sangre. Nunca se habían encontrado cara a cara, pero Kiritsugu la reconoció inmediatamente de cuando estaba vivo. Era una de las 100 personalidades del asesino de la Cuarta Guerra del Grial. Una que había sido masacrada por Rider durante el debate de los reyes. Lo que significa que ya estaba rodeado. Para empezar, Kiritsugu no era el más fuerte de los servants, pero su versatilidad usualmente compensaba la disparidad contra la mayoría de los servants, siempre y cuando no fueran desagradablemente abrumadores. Sin embargo, esa versatilidad era limitada. Una reserva limitada que no estaba diseñada para enfrentarse a 100 oponentes habilidosos, fueran sirvientes degradados o no. Era un contraataque casi perfecto para sus habilidades. Casi. Y, si su apariencia o sus palabras pretendían afectarlo, dejó claro que no. Un coro de risas suaves resonó en la habitación, como una serie de divertidos susurros de muerte que hacían cosquillas en los oídos desde todos lados. Te agradecemos, antiguo maestro de sable. Nos informaron que fuiste tú quien mató al traidor que fue nuestro antiguo maestro, por muy temporal que fuera. Tu participación indirecta en la eliminación del rey de los héroes también nos ha ganado nuestro respeto.
Por eso te damos este ultimátum en lugar de ejecutarte. Puede que seas un asesino, pero no eres Hassan. Tus rudimentarias habilidades en nuestro oficio serían insuficientes en la montaña sagrada. Incluso en la cueva sin luz, las sombras parecían converger y rodear a Kiritsugu amenazadoramente, esperando una excusa para cerrarse como una trampa para osos. Tienes razón. No soy Hassan. A pesar de que no se movió ni un ápice, sus atacantes se prepararon para atacar. Mis habilidades no se comparan con las tuyas. Apretó su mano derecha y en ella se activó el dispositivo de disparo. Auge. La mitad de los pilares de la cueva detrás de él explotaron violentamente como uno solo, reduciendo el espacio disponible para luchar a la mitad en un instante y la otra mitad convertida en puro caos. 3 docenas de dagas volaron hacia él desde todos lados a través del polvo y la piedra que se hacía añicos. 2 docenas menos de lo esperado. Todos fallaron, volando sobre las granadas que rebotaban y que ya habían sido lanzadas. Pero esta no es tu montaña. Estallido. Las granadas aturdidoras explotaron violentamente, cegando a la mayoría de los 100 rostros que se encontraban en el recinto, mientras la mitad de este comenzaba a derrumbarse sobre ellos. ¡Van! 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 En su ciega confusión, el pequeño ejército de asesinos comenzó a caer uno por uno. Y esta no es tu guerra. ¡Oh! Ciro. Lo sé. Ni siquiera 15 minutos después de eliminar el brazo derecho de Merem, el grupo de magos se encontró con un nuevo desarrollo. Todavía no había ningún obstáculo y la presión del maná en las cuevas, aunque crecía, tampoco se había vuelto sofocante. Pero aún así, la visión de espadas al azar sobresaliendo de todos los lados de los túneles era más que una experiencia desconcertante. Archer debió de asimilarse al grial de alguna manera. Basset frunció el ceño al pasar junto a las armas con cautela, disminuyendo solo un poco el paso para asegurarse de no caer en alguna trampa. ¿Una trampa? Lorelei medio preguntó, medio exigió una explicación de Ciro. Una burla. Ciro chasqueó la lengua, molesto, y fingió ignorar las armas. Son todas herramientas de traidores y fracasados. Sin trucos ni artimañas. Ese imbécil me está tomando el pelo. Eso es inusualmente mezquino. Incluso para Archer. Rin frunció el ceño, sin saber qué sentido tenía esa exhibición insultante, aparte de demostrar que el sirviente ya estaba conectado al sistema. No, quizás ese era el objetivo. Pero entonces, ¿por qué insinuarlo? Contacto. La única palabra de Ciro interrumpió cualquier pensamiento que ella y los demás tuvieran mientras disminuían la velocidad al entrar en una nueva caverna enorme, muy similar a la anterior. Pero en lugar de un problema titánico, se encontraron con 3 de tamaño humano. Uno que empuña 2 lanzas. Uno en un caballo. Uno envuelto en una nube negra y también empuñando convenientemente una copia de una de las lanzas que usó su aliado. Los 3 poseían venas negras y carmesí a lo largo de su figura, como si tuvieran un segundo sistema circulatorio. Mierda, Ciro resumió rotundamente su situación. Oigan. Así que ustedes 4 son a quienes debemos detener, ¿eh? Preguntó con curiosidad el sirviente a caballo. Un hombre corpulento de cabello carmesí parecido a un león lo saludó alegremente. ¡Qué grupo tan curioso! Un chico y 3 mujeres, ¿eh? ¡Qué grupo tan aterrador con ese aire que tienen! No sé cómo acabará esto. Mis disculpas. El visible portador de lanzas dobles hizo una reverencia. Pero a pesar de las circunstancias, nos vemos obligados a detenerte. Nuestra invocación es irregular. Nuestros núcleos no son estables, pero el que nos invocó tiene una cantidad absurda de maná disponible para contrarrestarlo. De todas formas, seguimos siendo sirvientes. Me temo que estamos más allá de la capacidad de los magos de la era actual. Raa gruñó el tercer sirviente envuelto. ¿Son quienes creo que son?, preguntó Basset con cautela. Rider, lance y berserker de la Cuarta Guerra, respondió Ciro de inmediato. Alejandro Magno. Diarmuid Uaduibne y Sir Lancelot.
A juzgar por cómo Rider y Lance parpadearon y se giraron hacia el berserker oculto con genuino desconcierto, y como la nube negra a su alrededor comenzó a disiparse inmediatamente, la última parte de la identidad del grupo no les había sido revelada. Ajá, Rider parpadeó. Bueno, eso sin duda lo explica todo. No es de extrañar que conservara sus habilidades marciales a pesar de su clase, asintió Diarmuid. Wabe se va a cabrear cuando se entere de esto. Basset hizo una mueca y se puso en pie, consciente de la importancia que el rey de los conquistadores tenía para el señor. El familiar principal de un ancestro apóstol es una cosa, pero 3 sirvientes mejorados con el grial a la vez es demasiado, Ciro. Declararon su desventaja. Una sola batalla en condiciones obligará a sus núcleos a colapsar. ¿Tan inseguros de nuestras capacidades? Lorelei blandió su fusta, el manaya vibraba en su sangre azul. Ese no es el problema. Lance tiene resistencia mágica de rango B y su lanza dispersa maná. Ese capullo de Archer le hizo una copia a Berserker, quien tiene un fantasma noble que convierte cualquier cosa que empuñe en su arma personal con habilidad de sobra. Lo que lo convierte en un monstruo matamagos y un doble contraataque contra mí con sus habilidades. Nos aplastaría casi sin esfuerzo con Lance en un segundo plano, debilitado o no. La corrigió Ciro. Incluso sin Rider, nuestras posibilidades de pasar de aquí sin bajas importantes se reducen a menos que convoquemos refuerzos, y mucho menos que sobrevivamos, punto. Lo cual no será diferente a echar leña al fuego para apagarlo, gimió Rin. ¿Cómo los invocaron siquiera? A juzgar por cómo actúas, recuerdas la Cuarta Guerra, ¿no? Preguntó Ciro sin perder tiempo. Rider sonrió con sorna. Sin duda eres muy perspicaz. Pocas veces he visto ojos tan penetrantes como esos, ni siquiera entre mis filas. Es una pena que te escondas como un asesino, pero al menos estás dispuesto a hablar. Ya que nos hablas con tanta familiaridad, debes ser pariente de alguno de nuestros antiguos maestros. El grial no se utilizó adecuadamente al final de nuestra guerra. Los restos de nuestros espíritus no se consumieron por completo en su contenido, así que, en cierto sentido, se reciclaron, explicó Lance. Somos y no somos esos sirvientes. Nuestras disculpas. La mujer homúnculo, antigua maestra de saber, que nos invocó, claramente tenía poco interés en que duráramos mucho. Incluso sin luchar, nos iremos mañana. Somos más fantasmas que otra cosa, se burló Rider, visiblemente disgustado con su situación actual. A Assassin le dieron más tiempo con ella y luego la enviaron a otro lugar, pero los demás estamos aquí. Saber, Archer y Caster no recibieron este trato. Es lo mejor. Archer y Caster son unos tipos rebeldes, por decirlo suavemente, y no quiero volver a ver a Saber de todas formas. El ánimo de Lance se ensombreció. Geer, gruñó Berserker, retorciéndose. Probablemente sea mejor no mencionarla cerca de Berserker por ahora. Los asuntos privados deben permanecer privados, hizo una mueca Rider, al comprender por qué el sirviente loco seguía acosando a Saber durante la guerra anterior. El grupo invasor de magos decidió no mirar a Ciro. Eres bastante complaciente con los familiares que defienden este camino, conversando con tanta naturalidad y revelando información tan vital. Lorelei dio un paso al frente. Tu invocador claramente no hizo un buen trabajo para controlar tus egos. No lo hizo, asintió Lance. Su comportamiento es errático, por decirlo suavemente. Incluso para una maga perturbada. Su enfoque es tan aleatorio que no sabemos si realmente desea la mitad de las cosas que afirma a pesar de sus acciones. Y luego está ese peculiar sirviente de rojo con el que estaba. No dijo mucho más que conseguir una copia de la lanza de Lance para Berserker. No me convenció mucho la sensación que me causó. Sin duda era un espíritu interesante, pero su mente y su espíritu estaban claramente ocupados con otra cosa. El tipo de hombre que había tomado una decisión importante y se había comprometido a hacer algo imprudente, pero aún no estaba seguro de ciertos detalles clave. Rider se cruzó de brazos y asintió como si estuviera de acuerdo con su propia evaluación. Parece que, sea sirviente o no, el homúnculo se ha vuelto defectuoso. No es ninguna sorpresa, comentó Lorelei.
Si esperaba que Zirou reaccionara, lo disimuló bien. J.E. Esa da la misma sensación que tu antigua maestra, ¿verdad, Lance? Incluso su forma de hablar es la misma. Claramente, otra maga de alta cuna, se burló Ryder, observando al vicedirector con curiosidad. Al menos esta no se esconde como una cobarde. De hecho, parece más luchadora que las demás. Oye, maga. ¿Te gustaría unirte a mí? Si te importa algo tu antiguo maestro, no termines esa frase. En un momento de pánico cegador, Zirou se desquitó, empapado en sudor, interrumpió al sirviente y se aseguró de no mirar a su jefe. Si hubiera tenido la fortuna de hacerlo y no ser asesinado, podría haber notado que Basset y Rin palidecía y se alejaban del subdirector por su propia seguridad. ¿Conoces al niño? ¿Sigue vivo? Con lo frágil y quejoso que era, pensé que lo habrían matado accidentalmente para cuando llegara la Quinta Guerra, se quejó Ryder, más sorprendido que nada. Wabe va a llorar si le decimos esto. Basset hizo una mueca de lástima. Zirou tenía la misma mirada, pero afortunadamente tenía su mortaja ocultando su rostro. Empiezo a entender por qué Lord del Mello y Do siempre desviaba el tema de conversación cuando le preguntaban por detalles de su sirviente, declaró el vicedirector con un tono seco que prometía una larga y dolorosa conversación con Wabe más tarde. Tiene una personalidad arrolladora, sin duda. Ja. ¡Qué nombre tan pretencioso! ¿Qué clase de idiota se molestaría con algo tan torpe y difícil de manejar? Ja 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 ja. Ryder rió a carcajadas, su voz resonó por toda la cueva sin control. Dicha risa murió lenta y torpemente cuando se dio cuenta de que todos lo miraban con niveles mixtos de apatía y lástima. ¿En serio? ¿El chico? No será tan importante, ¿verdad? Más silencio. Sabía que tenía potencial, pero supongo que esto es lo que quieren decir con que la realidad supera a la ficción. Lance negó con la cabeza y suspiró. Como si no le diera suficiente lástima. Personalmente, le parecía asombroso que el maestro de Ryder sobreviviera a la Cuarta Guerra, y mucho menos que heredara el título de su antiguo maestro. ¿Este payaso conquistó un tercio de Eurasia?, preguntó Lorelei con incredulidad. Es el carisma, respondió Zirou por ella en un tono muerto, sabiendo a qué se refería. Dios odiaba esa habilidad. Escuché eso, le recordó saber que estaba mirando desde su perspectiva. Él la ignoró deliberadamente. Oh. Parece que ese chico sabe algo sobre nosotros. Veo sellos de mando, pero ningún sirviente. ¿No me digas que creías que podrías pasar de largo sin ayuda? La sonrisa de Ryder se tornó hambrienta y no pacífica. Les aconsejo que se queden donde están. Lance dio un paso al frente, lanzas en mano. Solo somos guardias. No los perseguiremos mientras no muestren agresividad. Usa la vista, Lance. Ya lo han decidido. Ryder resopló antes de acariciarse la barba. Yo tampoco lo subestimaría. La mujer que nos convocó creyó prudente enviarnos a todos contra ellos, a pesar de su reticencia a traer a sus sirvientes. No me sorprendería que la mayoría, si no todos, tuvieran algunas bajo la manga. Sobre todo el chico. Zirou contuvo el impulso de alzar las manos y gritar de frustración. Aún no había hecho nada y ya lo estaban señalando. ¿Y tu razonamiento? Lance contuvo una risita divertida y sonrió. Su belleza natural y su maldición consiguieron sonrojar levemente a Basset y Rin, aunque, como era de esperar, el subdirector permaneció tan estoico como siempre. Mis disculpas. No es culpa tuya, pero tu camarada de atrás es claramente la menos experimentada de tu grupo. No es raro que quienes están en su puesto dirijan su atención a quien consideran la líder en situaciones de alto riesgo como esta. Ella te ha buscado más que a todos juntos desde que dejaste de buscarte. Oh. Lorelei tarareó y miró brevemente a Rin con una mirada peligrosa, indicando claramente que habría una explicación más adelante sobre por qué puso a Zirou en un pedestal más alto que ella. No me mires así. ¿Sabes cuántas veces Zirou ha cometido alguna locura en situaciones como esta?
Rin agitó las manos frenéticamente y retrocedió por su propia seguridad. No. Claro que sí. Que alguien más se haga cargo. Insisto, respondió Zirou sin emoción. Si alguien pudiera manejar esta pesadilla mejor que él, se la daría sin pensarlo dos veces, con tal de que Archer cayera al final. Dicho esto, dada la situación actual, no importaba realmente. Solo tenían dos opciones reales, con sus pros y sus contras. Técnicamente tres, pero dudaba que los sirvientes le creyeran cuando decía que apuñalarse con una daga ritual sospechosa posiblemente cortaría su conexión con el grial. Lo primero fue intentar eliminar a todos los sirvientes y continuar como grupo, una forma más lenta pero discutiblemente más segura. Y luego estaba el camino que probablemente iban a tomar porque el tiempo era esencial. Me insultas, perro. No le impongas una tarea inútil a alguien cuando el resultado final es inevitable. Lorelei dio un paso al frente, con la fusta en la mano, y un viento de maná débil pero denso rodó desde el suelo. Bueno, si eso no fue una admisión ambigua de que el subdirector creía que era el mejor para tomar la iniciativa en este espectáculo de mierda, no sabía qué era. Nada mal para un mago. Si no te conociera, te consideraría un caster. Ryder sonrió mientras su caballo resoplaba con fuerza por el hocico y meneaba la cabeza. Era obvio que la subdirectora se centraría en Ryder. Era su mejor rival cuando los otros dos sirvientes portaban lanzas antitaumatúrgicas y Lance tenía una alta resistencia mágica. Basset y Zirou se miraron. Este último levantó una mano y un cilindro metálico se materializó en ella un segundo después. Tienes a Lance. Hazlo rápido. Se lo entregó. Basset asintió sin emoción y lo levantó sobre su hombro, donde el original estaba atado a su espalda, comprendiendo exactamente lo que Zirou quería. Un misterio curioso. Pero si eres un maestro, te darás cuenta de que la hechicería de un solo mago de esta era es prácticamente inútil en mí. Diarmid hizo girar sus lanzas. Zirou ladeó la cabeza, mostrando su diversión incluso con la cara cubierta. Un arco se materializó en una mano y una flecha en la otra. Quizás. Pero antes de empezar, ¿qué tal un poco de humor para aligerar las cosas? Quizás algunas impresiones. Yo empezaré. Impresiones, resopló Ryder. Aunque tengo algunas dudas, jovencito, me temo que no será del todo cierto. No hay muchas que reconozcamos los tres aquí. ¿Estás seguro? Rastreo. Encendido. 8 docenas de Noble Phantasms se materializaron sobre Zirou, todos dirigidos a los tres Servants. Ryder, Lance y Berserker se estremecieron, reconociendo de inmediato lo que estaba a punto de suceder y tomaron una postura. Me han dicho que mis imitaciones son bastante convincentes. Como para echar sal en la herida, Zirou se permitió articular sus palabras ligeramente como lo hacía Gilgamesh. Triple aceleración. La mitad de la cueva quedó envuelta en explosiones mientras que la otra mitad se sacudió con la misma violencia solo que con menos polvo y escombros. Segundos después, la caverna se iluminó brillantemente mientras relámpagos brillaban en todas direcciones, originándose en un solo punto, como si una tormenta eléctrica localizada se hubiera generado espontáneamente. Supongo que esto es lo que los orientales llaman karma, gritó Ryder con una amplia sonrisa desde su carro tirado por dos bueyes gigantescos, sin que su caballo fuera visible. Con un solo golpe de espada, la mitad de los escombros a su alrededor se desvanecieron en un instante. Salvo algunos cortes leves en el cuerpo y algunos daños superficiales en su carro, había salido del ataque relativamente ileso. Lance estaba bastante seguro de que Karma no se proponía eso, pero se mordió la lengua. Con un giro de sus lanzas, también se rebeló, habiendo salido mucho mejor parado del asalto. Esas armas eran copias de fantasmas nobles. Exactamente iguales a ese sirviente de rojo de antes. Nunca había oído hablar de una hechicería como esa. Mi lanza puede destrozarlas, pero aún así golpean casi tan fuerte como las originales. ¿Alguien con ese poder es un maestro? ¿Crees que podría ser pariente de Goldie?, preguntó Ryder, medio reflexionando en voz alta. Quizás fue el estrés de la situación. Quizás fue lo absurdo de lo que se dijo.
Quizás se debió a que Zero, sin quererlo, había estado vinculado a demasiadas personas desconocidas y desconocidas durante los últimos años y no quería tentar al destino más de lo que lo había hecho. Independientemente de lo que fuera, la pregunta inmediatamente sacó a Zero de su personalidad tranquila y provocó que respondiera de inmediato casi en pánico. No. No vuelvas a decir algo así. Más importante aún, atrajo su atención hacia él. En concreto, no hacia donde había estado atacando antes, sino hacia arriba y detrás de los luchadores, donde una cadena dorada lo arrastraba a gran velocidad, pasando junto a los sirvientes, hacia una espada clavada en la piedra tras ellos durante la locura. Jaja. Me gusta este. Ryder instó a su carro a moverse y dar la vuelta, pero una ola de presión abrumadora, posterior al ataque inicial, impactó a sus monturas, obligándolas a prepararse y detener su movimiento. Sigo decepcionada. Te crees rey, pero te molestas en perseguir al perro en lugar de a la reina que tienes delante. Una boca descarada para un gobernante descarado. De momento, no me impresiona. Lorelei frunció el ceño al dar un paso adelante. El cuerpo de su fusta estaba rodeado de suficiente viento cargado de maná como para parecer una espada. Oh. Disculpa entonces. No sabía que los magos tuvieran realeza en esta época. ¿O eres un miembro de la realeza que además es mago? La sonrisa de Ryder se tornó hambrienta y un rayo se arqueó alrededor de su carro como si estuviera en medio de una nube de tormenta. De cualquier manera, permíteme corregir ese error y darte la atención que deseas. A diferencia de Ryder, Lance y Berserker no tuvieron ningún problema inmediato en perseguir a Zero mientras éste se estrellaba contra la pared de la cueva justo encima de la abertura opuesta. Ven. Lancer. Ya era hora, maldita sea. Corrección. No tuvieron ningún problema inmediato. Berserker. Deténganlos. Voy por el chico. Ordenó Diarmuid a su compañero mientras saltaba hacia adelante con sus lanzas como un misil. Justo en el chico que había soltado la cadena, cambiado de dirección y patinado hasta detenerse frente a la abertura donde estaba el gran grial. Pero lo más importante era que ahora, de alguna manera, estaba empuñando una enorme losa de piedra tallada en la forma general de un híbrido de hacha y espada con una mano mientras irradiaba maná y estaba listo para atacar brutalmente. El sirviente se habría lamentado o burlado del intento del humano de contenerlo, si sus instintos endurecidos por la batalla que provenían de su habilidad ojo de la mente no estuvieran literalmente gritando peligro mientras se acercaba con todas sus fuerzas metafóricas. Desafortunadamente, ya estaba corriendo a toda velocidad hacia su objetivo, y la orden que le dio su actual maestro no le permitiría retroceder en este punto. Eso no funcionará, gritó Diarmuid del punto de amor, a menos de 2 segundos de empalar al desafortunado muchacho. 2 segundos que solo podrían describirse como pura locura, incluso para un sirviente. Ruur. El rugido de Berserker resonó por toda la sala mientras se abalanzaba sobre el recién llegado. Gae, el Lancer azul inmediatamente tomó una postura, su lanza maldita de color rojo sangre irradió violentamente. Gae, el lance que empuñaba ambas armas preparó su propio ataque letal. Nan Lads. Con los pies en la tierra, Zero se concentró por completo en fortalecer sus músculos. Su brazo derecho mutó en un guantelete escamado hecho de fragmentos de Arondic para obtener un rango extra de poder. Sus trucos habituales no funcionarían contra este oponente. Los misterios no serían la solución. Solo una fuerza bruta y una técnica abrumadoras. Bob. Deag. Bladeworks. El maná estalló. Se desataron maldiciones. El poder se desató descontroladamente. La cueva se sacudió como si hubieran explotado varias bombas. Los hábiles golpes de Berserker azotaron el ataque de Lance, intentando interceptarlo y contrarrestarlo. La maldición de la inversión de causa y efecto prácticamente garantizaba un golpe mortal. Esto fue suficiente para que el demente Servant, con suerte de rango B y la habilidad protección de los espíritus de rango A, evitara que le atravesaran el corazón y terminara con el hombro izquierdo empalado hasta el punto de inutilizarlo.
La hombrera blindada había sido arrancada de su cuerpo, revelando lo que parecía ser la articulación esférica del hombro del Servant, desprovista de toda la carne, hueso y tendones que supuestamente debía tener encima. Dicho esto, el lance de la guerra actual tampoco salió ileso del intercambio, ya que su lado derecho fue empalado por la lanza prestada de Berserker justo antes de que se separaran. Una herida desagradable y debilitante para la mayoría de los servants, mucho menos para los humanos, pero para un servant con continuación de batalla, bueno, cierta cita de Mandy Pathan sería precisa e irónica dadas las circunstancias actuales y quienes estaban involucrados. Por aquí. De lo que la suerte y la habilidad de Berserker no lo salvaron fue del rayo de luz de rango de que se clavó en su casco desde un costado con tanta fuerza que lo abolló e hizo que el sirviente loco tropezara por el golpe inesperado del maestro de lance. Casi había sido suficiente distracción para que Lance siguiera adelante con un segundo golpe y empalara a su oponente, pero Lancelot era conocido como el más grande caballero de la mesa redonda por una razón, y logró retirarse con solo un profundo rasguño en su armadura. Mientras tanto, Ciro y Diarmuid hicieron una mueca mientras se miraban fijamente desde su propio intercambio. No sé qué es más curioso. Esa técnica, tu espada o tú. Diarmuid sonrió con desgana. 4 costillas rotas, 2 dedos rotos, un corte profundo en la parte superior de su cabeza que hacía que la sangre corriera por su rostro, un corte moderado que bajaba por la parte superior de su pecho hasta sus abdominales y que atravesaba su armadura ajustada, una clavícula bisecada y una espinilla destrozada. Debilitante para un sirviente y una hazaña ridícula para un humano, pero no lo suficiente como para matarlos. Ciro estaba mejor, pero no mucho. Su brazo derecho, aparte de que todos los músculos que lo componían y se conectaban a él estaban desgarrados y sobrecargados por intentar imitar la técnica de Heracles, tenía un profundo corte desde la muñeca hasta el codo, y un agujero justo encima de la cadera izquierda le hacía sufrir estar de pie. Nada vital, pero le dolía todo. El hecho de que la herida de su brazo se originara en Gaebuide fue una pequeña bendición. La herida del estómago habría sangrado más y lo habría frenado si no se hubiera tratado. Copia o no, Abelán y su conexión con saber fueron una bendición en este momento. Dicho todo esto, el adolescente todavía no dejó caer la simple espada blanca marfil que tenía en la mano, incluso con su brazo prácticamente inútil por el momento. El error de Lance fue esperar que la espada de Ciro se disipara al igual que sus proyecciones. Había modificado el agarre y la fuerza de su lanza para abatir un misterio, y no anticipó encontrarse con un ataque brutal, como un ariete, desde todos los lados, que no desaparecía al contacto. No era una cuestión de que Lance no fuera lo suficientemente fuerte, sino más bien de que Lance juzgó mal lo que hacía su oponente y no logró defenderse adecuadamente. Ninguno de los dos se molestó en prestar mucha atención a las 6 trincheras frescas en el piso de piedra detrás de donde estaba Lance. Esta vez logró hacer 6 swings. Nada mal. Lamentablemente, tampoco fue suficiente. Por favor, no seas curioso. Ya he tenido suficiente atención últimamente. Ciro lo miró con ojos cansados. Siento que podría llevarme bien contigo. Es una pena que tuviéramos que encontrarnos en estas circunstancias. Lance se puso de pie, haciendo girar sus lanzas con destreza, ocultando el dolor que la acción le causaba. Esa técnica claramente estaba destinada a usarse con más fuerza. Sin duda, usarla como se pretendía me habría abrumado por completo, pero desafortunadamente tú no posees esa supuesta fuerza. Eso era quedarse corto, si es que alguna vez lo hubo. Lance solo pudo estremecerse al encontrarse con el creador original de un movimiento tan destructivo. ¿En serio? ¿Qué clase de monstruo crea un movimiento diseñado para matar literalmente a un solo objetivo más de 6 veces en un instante? Y más importante aún, ¿para qué estaba destinado? Me preocuparía si lo hiciera. Heracles no sería conocido como un monstruo si fuera tan fácil de emular. Ciro sonrió con suficiencia, irguiéndose y superando el dolor. Diarmuid parpadeó antes de reírse entre dientes. ¿Das es Heracles? Me tienes en una encrucijada otra vez. ¿Debería estar celoso de tu encuentro con semejante héroe, o preocupado? No es tu sirviente, ¿verdad?
A pesar suyo, Zirou sonrió y rió. No. Es de mi hermana. No llamé a saber porque no quiere reunirse con ustedes. Ya fue bastante malo lidiar con Gilgamesh. ¿Gilgamesh? Espera, ¿te refieres a Isaber? Lance se resistió a la revelación antes de darse cuenta de que más se revelaba. ¿Ella lo recuerda? Tiene una condición, dijo Zirou encogiéndose de hombros con indiferencia, solo para hacer una mueca cuando el gesto agitó sus músculos desgarrados. Demasiado casualmente. Lance frunció el ceño al darse cuenta de que algo andaba mal. Un breve vistazo a su alrededor lo alertó de inmediato de lo primero que andaba mal. El polvo en el aire, que había disminuido hacía apenas unos momentos, volvía a aumentar. Desafortunadamente para Lance, el breve momento que le tomó observar su entorno y llegar a su conclusión fue suficiente para que Zirou apenas lo venciera, saltando hacia atrás medio segundo antes que el Servant pudiera hacerlo. Su brazo herido se balanceó. Fue una demostración torpe, sin fuerza ni poder real, que no representaba peligro para nadie, y mucho menos para un sirviente. La espada en su mano que se transformó en un código místico sin nombre era otro asunto completamente distinto. No tenía propiedades místicas reales. No era divino, indestructible, ni siquiera tan afilado. Pero brilló con 5 millones de lúmenes. Mantenida de manera constante, era una intensidad brillante más que suficiente para dañar severamente, o incluso cegar permanentemente, al humano promedio que tuviera la desgracia de mirarla directamente, incluso por un instante. Todos los sirvientes se estremecieron ante la miniatura de la nova blanca que los cegó temporalmente en la cueva que había estado completamente oscura salvo por los relámpagos esporádicos que había generado Rider. Por otro lado, todos los magos seguían avanzando sin impedimentos, con misterios filtradores de luz preparados desde el principio, por si acaso. Zirou les había advertido sobre el efecto de las granadas aturdidoras reforzadas. La única razón por la que no las usó fue simplemente porque no eran lo suficientemente rápidas para la situación actual. Solo se detendría durante unos segundos como máximo, pero eso sería más que suficiente. TCH. Y pensar que creía que alguien con tus habilidades estaba por encima de esos trucos. Lance chasqueó la lengua y parpadeó, adoptando una postura defensiva. Recuperó la vista rápidamente, pero no lo suficiente, pues se encontró envuelto en una densa niebla, convirtiendo su mundo de blanco a negro. Lo siento, pero tengo cosas que hacer. Si te sirve de compensación, no merecías lo que papá les hizo a ti y a tu maestro. Con guerra o sin ella. La voz incorpórea de Zirou se oyó más lejana que antes, y la cueva empezó a temblar en algún lugar fuera de la vista. Saber también te pide disculpas. No pretendía que tu lucha terminara así. Espera. Con un fuerte golpe, Lance logró disipar el humo suficiente para ver cómo la salida de la cueva frente a él se derrumbaba, impidiendo que cualquiera pudiera seguir al joven por el otro lado. Con la cantidad de maná que fluía en el sistema, incluso un Servant tendría que invertir tiempo y esfuerzo para superar ese desastre si no quería usar su Noble Phantasm. El sirviente chasqueó la lengua, molesto por su fracaso, y miró para ver que la fuente del humo provenía de varias espadas clavadas en la piedra alrededor de los escombros. ¡Qué chico tan listo! Tenía este refuerzo planeado desde el momento en que disparó esas espadas como Archer. Debería haber imaginado que el chico tendría algún truco de asesino con su porte, pero entre las espadas voladoras y esa técnica absurdamente abrumadora de antes, la idea se le había escapado por completo de la cabeza. Rea. Auge. El rugido de Berserker y el ruidoso carro de Rider trajeron a Lance de vuelta a la realidad y lo obligaron a darse la vuelta. Fue nada menos que un caos. Con cueva ampliada o no, el Noble Phantasm de Rider era simplemente demasiado para el campo de batalla. Casi la mitad de las estalactitas y estalagmitas ya habían sido derribadas tras su batalla con la poderosa maga, que se atacó con los elementos. Lo más sorprendente fue que la maga realmente estaba defendiendo su posición. Cada carga de los toros, cada rayo, cada roca voladora dirigida en su dirección era rechazada sin esfuerzo con un movimiento de su fusta como un director de orquesta,
curvando y guiando el aire a su alrededor con una autoridad tan absoluta que Lance estaba segura de que estaba doblando el espacio y el tiempo a sus caprichos. Sus contraataques eran igual de brutales, con proyectiles de viento que se disparaban sin cesar y surcaban el aire, chocando con las defensas de Ryder. Podía ver que cada golpe tenía el impacto de un Servant, y a pesar de ser humana, podía afectar a su oponente, a juzgar por los gruñidos de los toros y el ligero cambio de dirección tras cada golpe. Pero lo más importante fue la otra pelea. Incluso en medio del intento de derribar al muchacho lo había escuchado. Guy Bob. El niño de la luz de Irlanda. Siyu Chulain. Una leyenda de la generación anterior en su propia época. Vamos. Muéstrame cómo te comparas con nuestro berserker. Si la batalla anterior se centró en la canalización y ejecución de poder bruto, esta solo podría describirse como el combate entre dos máquinas de matar feroces pero ágiles que usan todos los trucos del libro para burlar las defensas del otro y destripar a su oponente. Ambos resultaron heridos. Berserker perdió el uso de su brazo izquierdo, mientras que su oponente tenía un agujero en el estómago. Pero eso no impidió que la pareja se lanzara, zigzagueara, se cortara y se golpeara como perros entrenados enloquecidos. Dicho esto, de haber sido así, la batalla habría sido, sin duda, del niño de la luz. Lancelot era un guerrero poderoso, pero ni siquiera él habría podido con su enemigo con un solo brazo. No, el factor que igualó la balanza fueron las cintas negras y carmesí que sondeaban y asomaban provocativamente entre las grietas del suelo de piedra alrededor del campo de batalla. Contoneándose inocente y burlonamente, arremetían contra el atacante cada vez que se acercaba demasiado, desviando al semidios de su ataque para evitar o desbaratar las interrupciones. La mujer de pelo corto que era su maestra se esforzaba al máximo por compensar la diferencia, pero avanzaba lentamente. Era extraño ver a una maga pugilista, pero era una situación desfavorable para la tarea que tenía por delante. Lance. Acorrálalo. Gritó Basset, al notar que Diarmuid ya no estaba ocupado con Ciro. TCH. No me da mucho con qué trabajar, maestro. Saltando hacia atrás, Lance aterrizó en una zona escasamente poblada por las cintas negras de Angra Mainyu que se acercaban, las cortó y se colocó en posición. Inmediatamente, su lanza irradió una energía maldita que habría provocado escalofríos a todos de no ser porque la cueva ya estaba medio inundada con la esencia residual de un dios antiguo que representaba literalmente todos los males del mundo. Berserker, en respuesta, reconoció inmediatamente la amenaza que enfrentaba y arrojó a un lado la lanza que estaba usando para sacar su propia arma personal. Una espada ancha negra y morada que parecía absorber la poca luz a su alrededor como si fuera las profundidades de un lago. Incluso con una mano, el caballero la manejaba con tanta familiaridad y seguridad que no cabía duda de que no tendría problemas para desgarrar a los servants inferiores con facilidad. Arondicht. La luz inmarcesible del lago. Incluso desde su posición, Diarmuid podía distinguir que era una magnífica arma de las hadas que incluso avergonzaba a sus propias lanzas. Sin duda, su poder obligaría con creces a su oponente a... ¿Qué hacía su maestra? Había una esfera de hierro que salía de uno de los tubos que llevaba y se transformaba en... Re. Diarmuid palideció cuando vio al sirviente loco apresurarse para intentar aprovecharse de que Lance estuviera preparando su Noble Phantasm. Sin siquiera detenerse a pensar, ignoró el dolor en su cuerpo, echó el brazo hacia atrás y arrojó a Gaebuit tan fuerte como pudo. El rayo amarillo atravesó la mitad del camino entre ambas partes, a solo unos centímetros de donde el sirviente loco se había detenido en seco para evitar ser empalado. Berserker. Es una trampa. Aléjate de ellos. Diarmuid. ¿Acaso parezco el maldito Kumai? No te atrevas a ponerme los cuernos. Sabiendo que tenía una oportunidad y que el plan anterior había sido un fracaso, Siyu Chulain se lanzó hacia adelante con su lanza como un depredador listo para matar. Lo cual, comprensiblemente, lo hizo enfadar aún más cuando un pequeño bosque de cintas negras surgió del maltratado suelo de piedra entre los dos sirvientes e interrumpió la carga del lancero.
Incluso mientras eso ocurría, Diarmuid no apartó la vista de la mujer con una espada corta brillante con una bola de hierro en su agarre flotando justo sobre su puño amartillado. Fragarach. El contestador. El maestro de Siyu Chulain era un fraga, capaz de manejar el Noble Phantasm Skellen Joker. Un noble fantasma que su padre adoptivo había imbuido personalmente en la sangre misma del clan Fraga. Si no hubiera detenido a Berserker a tiempo, el loco Servant habría sido asesinado por Gibolg o, más probablemente, por Fragarach. Rider tenía razón. Los humanos que intentaban pasarlos eran peligrosos. Odiaba cuando Rider tenía razón. Afortunadamente, parecía que las cosas estaban a punto de cambiar a su favor ya que las cintas se multiplicaron casi exponencialmente para convertirse en una ola que había rodeado a Siyu Chulain, como unas fauces amorfas a punto de devorarlo entero desde abajo. Lo sintió justo antes que nada. Una sensación penetrante, como una luz que lo recorría. Probablemente le habría gustado si no hubiera estado directamente ligado al grial corrupto, pero en cambio era más como agujas que se clavaban a varios centímetros de profundidad en su carne por todos lados, haciendo que cada movimiento fuera inmensamente incómodo. Las luces fueron las siguientes. Atravesando las paredes de la cueva, los noble fantasmas y otras espadas que el chico había disparado antes y que ahora se daba cuenta que no habían sido dirigidas a propósito a los servants brillaban con una luz prístina, zumbando como si estuvieran en sintonía entre sí. No. Estaban en sintonía uno con el otro. No me digas. ¿Son todas espadas sagradas? Diarmuid parpadeó mientras las paredes de la cueva brillaban como cubiertas de estrellas antes de que una tenue aura, como una película, llenara la habitación. ¿Un campo delimitado? Jaja. Su atención se dirigió hacia donde Siyu Chulain debía ser arrollado por los tentáculos del grial maldito, y en su lugar se encontró con cintas destrozadas que resistían débilmente y cedían el paso a la vil huida del semidios. Maldito mocoso obsesivo. Así que esto es lo que se siente tenerlo apoyándote, ¿eh? De verdad que no escatima en gastos. Con razón esa guerra de mierda terminó así. Deja de sonar tan orgulloso cuando casi te devoran hace un segundo. Siseo su maestra, la fraga, irritada, con su Noble Phantasm aún listo para atacar a Berserker. Se llama disfrutar el momento, maestro. Deberías intentarlo alguna vez. Lance se deslizó de vuelta a su lado justo cuando Diarmuid saltó al de Berserker. Aunque deberías intentar evitar hacerlo demasiado como esos dos imbéciles que tenemos delante. Menos mal que no estás casado, o de verdad que te habrían perseguido. ¿Es realmente el momento para eso? Eres tú quien debe hablar, Siyu Chulain. Los salones corearon tu nombre tanto por tu ebriedad como por tus esfuerzos. Diarmuid se preparó, con Dirge en la mano. Mis más sinceras disculpas. Todos los guerreros de mi tiempo soñaron con cruzar lanzas contigo en combate. Y ver a los Fraga en esta era, aún bendecidos con los dones de mi padre adoptivo. Me duele desde lo más profundo de mi corazón tener que enfrentarlos a ambos en estas condiciones. Literalmente, ya veo. Lance sonrió con sorna, mirando a Diarmuid de arriba abajo y silbando, visiblemente impresionado. Ni siquiera llevas un minuto fuera y el chico ya te ha machacado. Casi me da envidia. No te lo tomes como algo personal. Se lo hace a cualquiera que lo tome a la ligera, sea sirviente o no. Deberías haber visto al vampiro con el que se volvió loco la semana pasada. ¿Te importaría contarme lo que hizo? Juraría que Gidorj contrarrestó la mayoría de sus trucos. Diarmuid rió entre dientes. Apenas entendí el nombre, pero usó una espada blanca y la transformó en una enorme hoja de piedra antes de emplear una técnica absurda para intentar matarme varias veces. Fue una actuación incompleta, pero le bastó. ¿Afirmó que era la técnica de Heracles? Ja. Ahora sí que me da envidia. Debiste haberle entrado el pánico al chico para sacarle esa idea del culo. Casi usó lo mismo conmigo hace un tiempo antes de que nos detuvieran. Lance rió, más divertido que nada. Te creo. Sin quererlo, Diarmuid adoptó una pose mientras se secaba la cara y se cepillaba el pelo con la mano libre para limpiarse la sangre que le corría por la cara.
Maldito guapo. Dicho esto, yo no estaría tan seguro si fuera tú. Por muy capaz que sea tu maestro, y por muy dañados que estemos, aún te superan en número y armamento, Siyu Chulain. El abrumador maná que tenemos Berserker y yo es más que suficiente para compensar esta desventaja. Entonces, ¿qué tal si inclino la balanza? Todas las miradas se volvieron hacia atrás, donde Rin caminaba hacia adelante con confianza, con un arcoíris de gemas circulando a su alrededor y brillando con un poder siniestro. Rin. Atrás. Aunque Berserker haya cambiado de arma, Lance aún tiene a Ghidorah. Gritó Basset alarmado. Esto no formaba parte del plan. Me encanta el coraje, chico, de verdad, pero hay un momento y un lugar para este tipo de cosas. La expresión de Lance se complicó. Oh, no voy a pelear. Estas gemas son solo una precaución. Rin sonrió dulcemente. Demasiado dulcemente. Era el tipo de sonrisa que prometía mucha incomodidad y caos para quienes la recibían. Los cuatro temblaban por dentro. Si no te importa. Diarmuid se preparó para atacar de inmediato, pues no quería que la chica hablara más. Conocía a ese tipo de gente de la corte. Dejar que se quedaran en el escenario demasiado tiempo no traía nada bueno. El rey Arturo está aquí. La sonrisa de Rin se ensanchó. Gaer. Berserker se animó de inmediato como si fuera un perro que acaba de escuchar a su amo decir la palabra caminar. Mierda, maldijo Diarmuid. Rin asintió con sinceridad y se hizo a un lado, apartándose de la salida de la cueva. ¿Bajita? ¿Rubia? ¿Ojos verdes? ¿Aire invisible? ¿Un apetito increíble? ¿Excalibur? ¿El hambre es el enemigo? Un lindo mechón de pelo que nadie debe tocar. Asterisco 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 Si el sirviente demente no había sido vendido antes, ahora lo era, a juzgar por lo mucho que se retorcía. Está justo a la entrada de las cuevas, dijo Rin señalando inocentemente hacia atrás, como si solo intentara ayudar. Pero date prisa si quieres verla. Ese chico que acaba de pasar era su maestro. Puede que no esté allí mucho tiempo si necesita su ayuda. Podría estar haciendo algo importante para detener el grial, así que si llegas a tiempo, no estarías incumpliendo tus órdenes de protegerlo también. Asterisco 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 Ignorando por completo lo que hacía antes, Lancelot salió disparado como un cohete hacia la salida del sistema de cuevas, gritando con la garganta ensangrentada y dejando a sus aliados a su suerte. Aparte del caos que surgió de la pelea de Bartomeu, todos estaban en completo silencio mientras miraban a Rin. Rin, empezó Basset lentamente. ¿Podemos darnos prisa, por favor? Quiero hablar un momento con Archer antes de que Zirou nos arroje la montaña encima. La adolescente sonrió con dulzura, prometiendo crueldades que ni siquiera Angra Mainyu era capaz de realizar. Sé cierto. Recordando dónde estaba, Basset volvió a concentrarse en el juego. A pesar de la superioridad numérica, las probabilidades seguían siendo desfavorables. El daño que Zirou le había infligido a Diarmuid se curaba ante sus ojos, y los absurdos niveles de maná que fluían a través del sirviente significaban que, en cuanto a estadísticas, seguía siendo superior a Lance en todos los aspectos, salvo en velocidad. Un giro inesperado, pero no importa. El sirviente corrupto suspiró antes de adoptar una postura y miró brevemente hacia donde había lanzado a Ghidorah antes para detener a Berserker. Y no lo vi. ¿Por qué no vio su lanza? ¿O sentirlo? Por si te lo preguntabas, guardé tu lanza para que estuviera a salvo. La sonrisa de Rin se ensanchó, como si no hubiera cometido el absurdo de robar el noble fantasma de un sirviente. No querría que le pasara nada. Ja ja ja. Sabía que me gustabas por algo. Siyu Chulain rió con el estómago lleno. Hay que ser una mujer especial para mantener a raya a ese arquero tanto tiempo como tú. La culpa es de Zirou. Ja.
Diarmuid supuso que había alguna broma escondida en lo que dijo la chica, dada la sonrisa aún más amplia en el rostro de su oponente. Él no estaba sonriendo. Parece que se acabó el descanso. El sirviente de azul se agachó y preparó su lanza. Como dijiste, es una pena que nos encontráramos así. Esta pelea podría haber sido muy divertida. Qué amable de tu parte, pero ya no estoy de humor. Dos lanzas carmesí comenzaron a brillar, rebosantes de maná e intención asesina. ¡Oh! Después de salir del campo delimitado para ayudar a todos en la cueva detrás de él, Sirou se dio la vuelta y se dirigió al Gran Grial sin dudarlo. Confiaba en Basset. Confiaba en Rin. Confiaba más que en la subdirectora, o al menos en el poder que ella poseía. Y habían confiado en él para terminar con esta mierda. Jaja. Podría haber ido más rápido, pero necesitaba tiempo para recuperarse del daño que Diarmuid le hizo, y aunque sus copias de Abelan eran perfectas, estar tan lejos de saber en una ubicación tan retorcida retrasó bastante el proceso de curación. Luchar, y mucho menos moverse con un agujero en el estómago, no era precisamente agradable, pero al menos eso por fin se había cerrado. Tuvo que proyectar una tela y atarla firmemente alrededor de su antebrazo derecho para detener la hemorragia constante, e incluso así no podía mover bien los dedos anular y medio. A menos que Diarmuid, o al menos Ugaebuide, fuera derrotado, no podría usar un arco ni empuñar sus espadas correctamente en el futuro próximo. Sin embargo, eso no cambió el hecho de que sentía como si una larga hoja dentada estuviera clavándose constantemente en su extremidad a cada segundo que pasaba. Apenas 15 minutos de trote después, se encontraba en una cavernosa abertura que parecía capaz de contener el monte Enso por sí sola. Eclipsaba a las que había visto antes, tanto en tamaño, escala y maná. La horrible y retorcida visión del Gran Grial formándose en el otro extremo solo ejemplificó el significado de la habitación. Lo que lo deformó aún más fueron las brillantes venas negras y rojas que se extendían por toda la cámara. Lo que lo convirtió en una burla fue el hecho de que habían cuchillas sobresaliendo de las venas por toda la cámara. Como si la esfera de realidad de Archer no lo enfermara lo suficiente, había ido un paso más allá al ser corrompida por el Grial y de alguna manera ya estaba medio manifestada a su alrededor. A pesar de todo eso, Sirou estaba más ocupado con la vista de Archer, Irisbiel, Sakura y Rider frente a la abominación. Te tomaste tu tiempo, dijo Archer, y sus palabras se oyeron a través de la distancia, aunque no le daba la espalda a Sirou. Era el mismo tono medio sarcástico de siempre, que dificultaba saber si era honesto o solo se burlaba. Hola, Sirou. Siento mucho todo lo que has tenido que pasar. Espero que no haya sido mucha molestia. Irisbiel saludó alegremente, como si nada pasara. De verdad estaba deseando verlo. Sirou no dijo nada mientras se acercaba lentamente al grupo con paso firme, con la vista atenta a cualquier trampa, escudriñando el terreno frente a él antes de lanzarse de nuevo hacia sus objetivos. Su mano se extendió lentamente tras su espalda. ¿Entonces ese es tu plan? ¿Destruirlo todo con Balmung?, preguntó Archer sin darse la vuelta. Bastante crudo y violento para un primer movimiento, incluso para ti. Sirou no dejó de moverse y sacó el noble fantasma alterado. Un arco apareció en su otra mano. No pides deseos. Yo no te destrozo el trasero. Mientras Archer no se girara y lo mirara con atención para ver su mano dañada, Sirou aún podría engañarlo para acortar la distancia. Una vez lo suficientemente cerca, no necesitaría disparar a Balmung con su arco para que su amenaza se mantuviera. Archer resopló. Debe ser muy duro contenerse. Qué gracioso, respondió Sirou con el mismo entusiasmo. Entonces tu plan es ganarles tiempo a los demás. Irisbiel tarareó pensativa antes de parpadear y sonreírle con picardía. Qué listo eres. Ya te das cuenta, ¿verdad? Si no lo sospechaba ya, la confirmación recién hecha solo profundizó el nudo en su estómago. Ya era demasiado tarde. Archer e Irisbiel tenían suficiente maná. O tenían los medios para conseguir el maná necesario para lograr sus objetivos. Archer ya podría haber pedido su deseo. Pero no lo hizo. ¿Qué quieres?,
Preguntó Zirou peligrosamente, con el arco entallado. No necesitó tensarlo del todo para dejar claro su punto. Sirviente o no, Balmung era lo suficientemente poderoso y Zirou lo suficientemente fuerte como para disparar desde la configuración actual con la suficiente rapidez como para detener cualquier deseo en ese momento. No es lo que quiero. La eterna sonrisa de Irisbiel no aliviaba lo inquietante que parecía bajo el resplandor del grial a sus espaldas. Es lo que Archer siente que necesita. ¿Necesidades? Zirou frunció el ceño mientras repasaba varios escenarios en su cabeza. Al menos hasta que sus pensamientos fueron literalmente interrumpidos. ¿Qué? Zirou. Lancelot está aquí. Mierda. Defiéndelo. Manténlo alejado de Guave y del conjunto. Tiene un brazo gravemente dañado, así que es más que posible, pero no me apetece volver a derribar a mi pariente. Sigue con vida y no dejes que te maten. Sus amigos debieron haber soltado a Berserker contra Saber tras darle la desventaja a propósito para dividir sus fuerzas. No le gustó, pero fue una decisión inteligente si estaban teniendo problemas. Ella debería poder controlarlo sola sin demasiados problemas si realmente luchaba con una sola mano, y tenerla luchando fuera de la montaña le daba la ventaja en la batalla. Si sería capaz de derrotarlo lo suficientemente rápido era otra cuestión. ¿Algo te llamó la atención?, preguntó Irisbiel con curiosidad. Lancelot encontró a Saber. Gruñó Zirou acusadoramente. Para su crédito, Irisbiel hizo una mueca. Ah. Ya veo. Siempre fue una posibilidad cuando lo invoqué, pero incluso yo esperaba evitar ese desastre de nuevo. Envíale mis disculpas a Saber. Está un poco ocupada, afirmó Zirou con frialdad. Ya me lo imaginaba. No te hagas la culpable cuando lo invocaste específicamente para detenerla. Sorprendentemente, Archer fue quien la reprendió. Pueden ser ambas cosas, dijo Irisbiel con un puchero sonrojado. Tengo recursos limitados, ¿sabes? No puedo elegir a cualquier sirviente. Zirou frunció el ceño. Pretendiera o no, Irisbiel tenía un efecto en el que le dificultaba concentrarse. Cada vez que hablaba, era como si se dejara llevar por su ritmo y se descuidara. Lo más importante es que era difícil vigilar a Archer y Ryder. Por otra parte, si no querían apresurarse, pues así fuera. ¿Ha estado así todo el tiempo? Claro que solo hablarías conmigo de buena gana cuando intentas ganar tiempo. Archer comprendió al instante lo que hacía, pero le pareció más divertido que cualquier otra cosa. Sí. Lo ha hecho, por si te sirve de consuelo. Antes de que preguntes, por lo que sé, tiene una especie de habilidad variante de carisma que genera una especie de interferencia mental. Por suerte, no es fuerte, pero sigue siendo molesta. Por lo que sé, no funciona con Ryder, así que sus objetivos son condicionales. No me he molestado en averiguar más. Por supuesto que era una habilidad de carisma. Archer. No le cuentes mis secretos. Se revolvió Irisbiel con aire infantil. Si mis habilidades te molestaran tanto, me habría detenido si tan solo me lo hubieras preguntado. De alguna manera lo dudo. ¿Qué buscas?, preguntó Zirou, acercándose lentamente al grial mientras hablaba, atento a las trampas. Podrías haber pedido tu deseo ya. No eres de los que presumen de victoria. ¿Qué condición aún no has cumplido? Le pregunté lo mismo. Pero es tan terco como Kiritsugu. Irisbiel hizo un puchero y se cruzó de brazos. A menos que todo esté en orden y todas sus preocupaciones sean respondidas, nunca es feliz. ¿Feliz? Por favor. Apenas recuerdo qué es la felicidad. Archer suspiró y negó con la cabeza. Alivio. Gratitud. Preocupación. Contentamiento. Claro que las conozco, pero ¿felicidad? Era difícil de encontrar incluso en vida. Incluso con mis recuerdos parciales, aún podía recordarlo. El sirviente se giró para mirar a Zirou, y este último se mordió la lengua con disgusto. Era como si un injerto de Angra Mainyu estuviera sobre el pecho del sirviente.
Un oro deformado y corrompido latía sobre su carne y armadura como una segunda piel, con su núcleo justo sobre su corazón. Sin duda, lo mantenía con vida tras su acrobacia con el rompedor de reglas rotas. Los dos se miraron fijamente, intentando ver algo en el otro que escapaba a su comprensión. Como si intentaran dar sentido a un reflejo distorsionado de sí mismos y descubrir cómo habrían resultado en la imagen que tenían ante sí. ¿Te importaría complacerme y responder a una curiosidad mía? Llevo un tiempo molestándome, preguntó Archer casi con indiferencia. ¿Importa?, preguntó Zero con sarcasmo, aún acortando la distancia entre ellos. Podría ser. Por lo que sabes, incluso podría dejar de lado toda esta tontería del deseo si tu respuesta es lo suficientemente buena. Zero lo dudaba mucho. A juzgar por la risa de Irisbiel, ella también. Deja ir a Sakura y Rider. Zero dio un ultimátum. Lo siento, pero no podemos. Sakura es necesaria para facilitar la energía necesaria para iniciar la activación final del sistema del Grial. Y Rider va a donde ella va, se disculpó Irisbiel. Lo mismo con Marjatta. Fue difícil, pero mientras no se interrumpa el procedimiento, todos tienen una probabilidad razonable de sobrevivir. No intentes nada si quieres que vivan. Zero escuchó claramente el ultimátum tácito. Bien. ¿Qué pasa?, maldijo Zero mentalmente. No debería haberse apresurado. Si el Grial ya estaba preparado y lo esperaban, debería haber demorado un poco más las peleas de los demás para tener más opciones. Pero así las cosas, no le quedaban más remedio que alargar las cosas. Archer no dijo nada inmediatamente, como si estuviera debatiendo si hacer la pregunta o no y si valía la pena o no saber la respuesta. ¿Y bien?, preguntó Irisbiel, perdiendo la paciencia y rompiendo el silencio primero. Esta es la razón por la que te demoraste, ¿no? Ya podrías haber cumplido tu deseo y haber descubierto cómo salir del trono de los héroes. ¿Por qué pierdes la confianza ahora? No es confianza. Solo sospecho que no me va a gustar la respuesta. Archer negó con la cabeza y suspiró. Ese simple gesto pareció envejecerlo una década delante de todos antes de recuperar la determinación y centrarse en Zero. Zero Emilia. ¿Por qué me odias exactamente? Oh. Estadísticas del sirviente. Archer. ID, Zero Emilia, cambio de estadísticas debido al desbloqueo de memoria y un maestro más poderoso. Alias, héroe de hierro forjado /diagonal Emilia. Master, Rin Tosaka, Gran Grial. Alineación, neutral verdadero. Fuerza, DIAC. Agilidad, C, hace más. Mana, BIAA. Suerte, DAE. Resistencia, CIAB. Noble Fantasma. Habilidades de clase. Acción independiente, CAD. Resistencia mágica, D. Habilidades personales. Clarividencia C, Ojo de Halcón, C, bajada de BI debido a la corrupción del Grial. Ojo de la mente, verdadero BAA, mejorado a partir de recuerdos recuperados, pero degradado de X debido a la corrupción del Grial. Hechicería, C, proyección hechicería, A, de recuerdos recuperados. Noble Fantasmas. Unlimited Blade Works, EAAI, tipo desconocido. Oh. Asesino. ID, Kiritsugu Emiya, cambio de estadísticas debido al cambio en Master con mayor compatibilidad. Alias, asesino de magos. Héroe del sacrificio. Maestro, Iyasbiel von Einsbern. Alineamiento, caótico bueno. Fuerza, EAD. Agilidad, CIAB. Maná, B. Suerte, EAD. Resistencia, DAC. Noble Fantasma, B. Habilidades de clase. Ocultación de presencia, BIAA. Acción independiente, CAD. Habilidades personales. Oportunista, A+. Actividades subversivas, A. Contaminación mental, EAD. Ojo de la mente, verdadero BI, reducido de A debido a la contaminación mental.
Taumaturgia, C. Fantasmas nobles. Herramientas del oficio, suplemento de la CE. Contendiente Thompson, C antiunidad /diagonal antibarrera. Bala de origen, B antimagia. O. Nombre verdadero revelado. Caster, pretendiente. Identificación, Angra Mainyu /diagonal Irisbiel von Einspern. Alias, el grial susurrante. Maestro, el gran grial de Fuyuki. Alineamiento, caótico maligno. Fuerza, E. Agilidad, C. Maná, X. Suerte, B. Resistencia, E. Noble fantasma. Habilidades de clase. Núcleo divino de la diosa, C. Creación de territorio, B. Autorreposición, maná de, mejorado de E debido a la conexión con el gran grial. Habilidades personales. Niño de la naturaleza, B, degradado de A debido a la clase pretender. Deseo de aniquilación, C, degradado de A debido a la clase pretendiente. Devoción resuelta, B, degradada de A debido a la clase pretendiente. Curación mágica, 1. Matriarca, D. Una habilidad que subraya el rol del sirviente no como un héroe importante, sino como una madre importante. Una habilidad diseñada no para un personaje principal, sino para un personaje secundario importante que tiene suficiente influencia en la historia como para que éste, y el héroe, se desarrollen en una dirección completamente diferente si no estuvieran presentes. Normalmente está presente en sirvientes conocidos por ser las madres y figuras maternas de otros espíritus heroicos en lugar de ser héroes. Cuantos más espíritus heroicos hayan visto al usuario en una posición matriarcal en la vida, cuanto más desee naturalmente cumplir ese rol y cuanto mayor sea el amor compartido entre el usuario y su familia, mayor será el rango. Dicho esto, esta habilidad suele verse sublimada por otras habilidades maternales más fuertes en espíritus heroicos más notables, por lo que es bastante poco común. Es una habilidad que otorga a su poseedora influencia sobre quienes la consideran la madre o matriarca de su familia, permitiendo que sus palabras y bienestar tengan mayor peso e influencia en su toma de decisiones. El simple hecho de estar presente influye en las decisiones de sus hijos y la relación es lo suficientemente sólida. A la inversa, sus palabras por sí solas también pueden invocar un efecto rejuvenecedor y, en ciertas circunstancias, purificar los ataques mentales, cautivándolos y motivándolos a luchar con más ahínco que antes. Esta habilidad es particularmente efectiva en miembros de familia establecidos, niños, humanos, sirvientes o de otro tipo, y familiares tipo mascotas. En niveles superiores, esta habilidad no solo puede persuadir a personas ajenas a la usuaria para que la vean como su figura materna natural, sino que también invoca una adoración casi sectaria y un amor desbordante sin apenas razonamiento. Quienes ven a la usuaria como familia harían cualquier cosa por apaciguarla y protegerla, incluso a costa de su propia desgracia e incluso de su vida, como un devoto adorador haría por sus ídolos. Como pretendiente, con solo su esposo, un hijo adoptivo al que nunca conoció y la irregularidad, censurada, todos en el trono de los héroes, todos ellos excepciones y no espíritus heroicos convencionales ni potentes, el rango de Irisbiel es, como mucho, mediocre. Si hubiera sido invocada no como pretendiente, sino como Irisbiel von Einspern, con su genuino amor por su familia intacto, habría ascendido al rango C. A este nivel, solo puede influir en las mentes de aquellos reconocidos como su familia directa y sus hijos menores no sirvientes. Muchas de sus acciones, siempre que no sean excesivamente sospechosas, son ignoradas instintivamente por aquellos sobre quienes ejerce influencia. Incluso cuando se sospecha abiertamente, sus palabras y acciones autoincriminatorias son cuestionadas y puestas en duda hasta cierto punto por sus familiares, aunque no lo suficiente como para disuadir a quienes poseen una voluntad y determinación innatas. Otros sirvientes que califican para esta habilidad incluyen a Minamoto no Raiko, Tiamat, la madre de Grendel, Echidna, Hera /diagonal Europa y Morgan. ¿Noble fantasmas? Oh. Omake, incómodamente fácil. Los 4 humanos estaban frente a los 3 sirvientes, 2 de los cuales portaban armas antimisterio. La cosa pintaba mal para ellos.
Hasta. Zirou señaló dramáticamente una dirección al azar detrás de los sirvientes y jadeó. Dios mío. ¿Esa es una mujer casada y solitaria en apuros? ¿Dónde? Art asterisco 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 asterisco. Diarmuid y Lancelot se giraron de inmediato, emocionados. Auge. Aunque Ryder logró escapar del camino de las 8 docenas de Noble Phantasms que volaban hacia ellos, sus aliados no lo hicieron. Zirou no se giró para mirar las miradas mordaces que le dirigían sus aliados. ¿Funcionó, no? Todos a favor de no dejar que esta historia salga nunca de la cueva, propuso Rin. Sí. Todas las demás mujeres y Ryder levantaron las manos en señal de confirmación. ¿Sabes que Diarmuid es técnicamente el modelo que Lancelot, según algunos? Empezó Zirou. Nunca salgas de la cueva. Oh. /N. Como siempre, gracias Wayfarer por probar el capítulo. Disculpen la demora. El lunes pasado me dio ciática y no se me quitaba. Tuve que tomarme unos días libres del trabajo porque me dolía muchísimo la pierna. Me encantan los analgésicos y relajantes musculares. Ya está mejor, no se ha ido, pero ya no me incapacita, salvo que perdí un poco la sensibilidad del pie. No sé si puedo correr ahora, pero por lo demás me muevo y estoy listo para volver a trabajar, así que, sí. En fin, la lucha y la locura han comenzado. Admito que no le he hecho mucha justicia a Lorelei hasta ahora, pero me guardo el brillo de la reina para el próximo capítulo. De hecho, tenía otra idea, Iri invocaba a un falso asesino para detener al grupo en lugar de a los tres, y Zirou, en esencia, se batiría a duelo con él en un breve duelo de Tsumabe Gaeshi para ganar una ronda, con trampa, claro, pero no se me ocurría una forma realista de invocarlo. Así que me quedé con los tres chiflados, lo que, si bien alargaba el juego, también permitía que Lorelei y Basset brillaran. Es bastante interesante cómo algunos personajes de Fed encajan o están relacionados entre sí a pesar de no cruzarse nunca. Los personajes de Fed Zero son particularmente interesantes. El padre de Diarmuid fue quien creó el clan Fraga, y si lo piensas, Gaebuid es el PN perfecto para obligar a un Servant a darlo todo para que Basset use Fragarach. Asimismo, la carga de suerte de Lancelot lo convierte en un rival terrible para Siyu Chulain. Personalmente, veo a Lancelot abrumando a Siyu en una pelea justa convencional con maestros similares en general, pero entre Lancelot obteniendo superpoderes gracias al Grial, pero también teniendo su brazo lisiado temprano, la escala está ligeramente a favor de Siyu. Si el Grial no estuviera usando a Sakura para interferir en la pelea en su mayor parte. Si hubiera un escenario de apócrifos donde los sirvientes de la Cuarta y la Quinta Guerra del Grial lucharan, sin saber, apostaría por el equipo de la Cuarta Guerra, y no solo por Gilgamesh. Ryder, Assassin y Caster tienen unos PN absurdos que ganan por números, y nadie del otro bando, salvo Emilia, podría contrarrestarlos adecuadamente si se lanzaran con todo a la vez. Los PN antiejércitos son comunes, pero las estrellas de mar de Caster se reinvocan constantemente, y el PN de Ryder genera demasiados soldados a menos que Emilia los contenga con W, lo cual será difícil cuando también tenga que contener a Gil. Heracles es un buen equilibrador de la balanza, pero solo puede estar en un lugar a la vez. Lo mejor que podría hacer en esta configuración sería arrasar con los ejércitos para eliminar a Caster desde el principio antes de apuntar a otro sirviente, probablemente Lance o Berserker, pero incluso así. Ya basta de lluvia de ideas. La cosa va a llegar a un punto crítico en el próximo capítulo, donde empezaré a soltar de verdad las chorradas por las que soy famoso. Va a ser divertido. Ja 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 ja, ja. Maldita sea. La página web está dificultando poner cosas como cursiva, negrita y texto distorsionado en el maldito texto. Tengo que añadirlo manualmente al texto del documento de la página web o no funciona. Joder, uff. No importa. Nos estamos acercando al final de la historia, amigos. Gracias por su paciencia. Anuncio obligatorio de Paeon. Solo busca Third Phone. Así que reseña. Alaben el tronco.
Irisbiel despendía demasiadas vibras malvadas como para despertar los sentidos de mujer casada solitaria de Diarmuid y Lancelot. Y reseña de nuevo.